yo siempre decía, yo quiero conocer el mundo. Y llegaba el pensamiento, somos pobres, no hay plata. Yo crecí en los barrios populares y en los barrios más pobres de Cartagena. Me daba pena decir de dónde venía. A mis 10 añitos, entonces yo era la mamá de la casa. Mi mamá llegaba en la noche, yo le tenía la comida lista, yo atendía a mi hermano, yo venga a estudiar. O sea, yo hice todo eso que a uno le dijeron que tocaba hacer para poder ser feliz. O sea, incluso intenté quitarme la vida en ese momento. Katherine Porto, salían todas las portadas, en todo no sé qué tal. Lo primero que hice fue rechazar a mi mamá. Yo lloraba mucho, yo jugué mucho tiempo el papel de la víctima. El vivir en otros países me ha permitido darme cuenta lo pequeñita que soy. Cuando volví, me di cuenta que no era Bogotá. ¿Por qué? Porque cambié yo. Despilfarré mucho dinero hasta que me llegó el momento de, te quedaste sin nada. Cuando creces en escasez, creces creyendo que se te va a ir. Porque yo me despertaba y era, no hay para desayunar. Por eso yo tenía que irme de ahí. Y la gente solo llega a tomar de Cartagena. Pasan bueno, se largan. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una invitada que hemos escuchado, Alejo y yo, en un par de oportunidades, y siempre nos dejó como una semillita ahí, como ve qué interesante poderla tener en este espacio, porque es una persona que ha tenido que empezar muchas veces, como muchos de los que nos reúne No hay banderas en Marte. Estamos hoy con Katherine Porto y muy agradecidos pues de que hayas aceptado la invitación, Kate. No, a ustedes, yo feliz de estar acá. Creo que ese nombre es campeón ganador. Cuando vi el nombre dije, me encantaría, sí, porque se nota que tiene mucho de este cambio en el mundo, de que sí, de que no hay banderas. Y nos hemos metido en la cabeza que hay banderas, que hay divisiones. Pero nada, gracias por esta invitación. Kate, no, muchas gracias. Llegaste. Erika, me perdí. Sí, Yo sí, me pierdo en mi casa. No, te perdiste y preguntándome, yo soy la peor para dar indicaciones. ¿Ah, sí? Y acá en Bogotá, pues, peor, porque no conozco. Y yo era, no, ¿cómo le indico? Pues, pucha, sí, usualmente me cuesta un montón. A mí también. Me cuesta horrible como ubicarme. Me pierdo así y literal estaba aquí y daba vueltas. Y daba vueltas, eso que tenía el Waze y no sé qué, pero me pierdo. Mientras que en otros países no me pierdo tanto. Qué raro eso. Con un mapita ando. China me lo disfruté con un mapa y aunque me perdía, la gente me ayudaba. Era impresionante. En chino. Yo no entendía, yo dije, yo creo que en otra vida fui china. Porque yo me sentía en mi casa y no me daba miedo y como que me comunicaba con ellos y no hablábamos el mismo idioma, pero nos comunicábamos. Incluso hubo una pareja que se bajó del tren porque yo estaba en el tren equivocado y cuando yo me di cuenta ellos vieron como mi cara de angustia y se bajaron y hasta que no me subieron en el tren que me tocaba, no se fueron. Si uno viajando se encuentra unos ángeles. Se encuentra unos ángeles y ahí es cuando yo digo, no hay banderas. O sea, es como, somos humanos, somos seres humanos y ahí no es como, esta es colombiana, este es chino, entonces me importa si se perdió, no es problema mío. Sí, mira que sí. Allá tuve mi primera cata de té. Ahí nació Machamor. No nació, pero sí se incubó, porque yo la idea la tenía como mi pasión de té, ¿no? Era apasionada, siempre he sido una apasionada por el té, amante del té, tea lover, yo no puedo tomar café, no me hace bien. Y allá entendí que eso era lo que yo quería compartir, no solo con Colombia, sino con el mundo. Yo decía, esto es lo que yo quiero compartir, que el té trae mucho bienestar, esto es lo que yo quiero compartir. Y de la nada, en un callejón me encontré, ella era de Corea y tenía un barcito solo de té, como yo tengo ahora. Yo acabo de abrir un barcito solo de té. Y cuando yo lo vi, dije, ¿qué es este lugar? Y me encanta siempre que viajo, eso es lo que me gusta, perderme para encontrar lugares que jamás hubiera encontrado si no me hubiera perdido. Pero ¿sabes qué es lo chévere de eso? Que cuando uno está viajando así bajo esas condiciones, es como el desprendimiento del tiempo y el espacio. Entonces perderse es una delicia. Porque, no para todos. Bueno, sí hay gente no que para todos. La sufre. Yo en ese momento estaba, me acuerdo con mi esposo y ese man, cuando yo le dije, le mandé él terminó, él estaba estudiando. Entonces nos veíamos en la noche, salíamos juntitos en la mañana, nos despedíamos, él se iba a su MBA y yo me iba a explorar.
y nos encontrábamos a cierta hora al final del día. Y yo le mandé la dirección. Mira, era peor que yo hoy. Y se desesperó y empezó a gritar. Decía, nadie me entiende. ¡Hueputa! Y yo, cálmate, tranquilo, mira, ven, te explico, no sé qué. Entonces, no para todo el mundo es igual. Total, sí, es verdad. Soltar el control es difícil, no es para todo el mundo. Y creo que viajar y perderse es soltar un poco el control y dejarse ir un poco a la deriva. Cuesta. Sí, cuesta. Pero por eso me gusta viajar. Ay, a mí también. Creo que, ¿cierto? Es lo más cercano a la Ay, libertad. ¿y saben qué pasa cuando yo estaba chiquita? Yo siempre decía, yo quiero conocer el mundo, yo quiero viajar por el mundo, y llegaba el pensamiento mente limitante, que lo aprendí de chiquita, pues lo escuché. Somos pobres, no hay plata. Eso era lo que yo tenía en la Sí, mente. viajar es para ricos. Exacto, solo los ricos pueden viajar. Entonces yo pensaba eso y llegaba el pensamiento de, pero eres pobre, ¿cómo no vas a poder hacerlo? Sin embargo, siempre dentro de mí vivía esa niña que creía que todo era posible. Y después que empecé a viajar por el mundo y a conocer el mundo, digo, Dios, o sea, yo a veces me he ido sin plata. O sea, me han aparecido la segunda vez que fui a Europa, a París. Yo soy una loca. O sea, yo creo en cosas así como, ay, sentí esto, Místicas. y me voy por esta señal y tal. Ahora estoy más aterrizada. Sigo guardando eso. Soy más aterrizada, pero antes sí era una loca de mente. Por ejemplo, siempre he pensado que uno debe cumplir años en un lugar específico para que tu año, eso se llama cartografía. Entonces, dependiendo de eso, viene con la carta astral. Y dependiendo de eso, tu año va a marcar ciertas matices. Por ejemplo, en esa época, esa segunda vez que fui a Europa, específicamente a cumplir años en París, si me quedaba en Colombia, cumpliendo años en Colombia, mi año quedaba en Tauro. Y Tauro es solo trabajo, 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 pero no hay cambio. O sea, el Tauro es cero cambios, le tienen miedo a los cambios, y es como un año estático donde no pasa mucho. Si me quedaba en Colombia. Y entonces la astróloga me dice, y yo le digo, mira dónde tengo que ir a cumplir años para que me quede en Leo. Leo es prosperidad, luz, brillo, abundancia. Leo todo lo tiene. O sea, Leo no necesita hacer nada para brillar, Y busca y me dice París. Y yo, ¿París? Pero no tengo plata ahora. O sea, ya me gasté la plata del proyecto que hice hace poco, no sé qué. En ese momento no sabía manejar mis finanzas, no sabía nada de las cositas que he aprendido ahora. Y dije, pues yo voy a pedir, yo tengo que lograrlo, yo tengo que ir a cumplir a París, sí o sí. Miren, empecé, y ahí es el poder de la manifestación, sí funciona, porque ya me ha pasado varias veces. Y empecé solo a pensar en París y cómo hago, Diosito, mis angelitos, mándeme algo, no sé qué, ¡prum! Y como a la semana y algo, me habló la que era en ese momento la directora de la revista TV y Novelas, una revista que estuvo durante muchos años muy conocida en Colombia de artistas, y me dijo, oye, es que mi hermano es el no sé qué cosa de lo que era en ese momento, aerolíneas. Bueno, la aerolínea tal va a cambiar de nombre, que es lo que es ahora la aerolínea que ya no me acuerdo. Entonces no es Avianca. Va a cambiar de nombre. Y todos los trabajadores están muy asustados porque piensan que este cambio implica que los van a echar, que se van a quedar sin trabajo. Necesitamos a alguien como tú, que la gente quiera mucho y que le tengan como mucho cariño, que sienta muy cercana, que vaya de departamento en departamento en la compañía a decirles, chicos, esto va a cambiar. Este nombre va a desaparecer, esto va a ser así, pero ustedes van a estar seguros, tranquilos, nadie les va a quitar su trabajo. Y no tenemos efectivo, no tenemos dinero para pagarte, pero lo podemos hacer por intercambio. Y yo, ¿cómo? Eso fue mi primer collab que hice. Y yo, ¿cómo? Me dicen, sí, te damos dos tiquetes internacionales al destino que tú quieras en primera clase. Sí pasa. Sí pasa. Y yo, ¿qué? Sí, entonces tú escoges a dónde te quieres ir y ya. Y en primera clase, 2. Y yo, de una, hagámoslo. No lo voy a creer. O sea, qué felicidad, ya me puedo ir, pero no tengo plata, porque para irme a Europa necesito euros, aparte los hoteles, tal, tú. Ok.
Entonces voy a preguntar quién de todos mis amigos quiere ir. Yo le doy el tiquete en primera clase y me paga. Otro canje. Hacemos otro canje. Y esa persona paga el hotel, que igual es una sola habitación. Y lo logré. Y 12 de la noche yo estaba debajo del Arco del Triunfo. Todavía tengo Bueno, las fotos. pero se cumplió lo que dijo, o sea, ese año. Sí, fue un año de trabajo, de cosas que me gustaban, fue un año lindo. Pero más que eso entendí que igual creo que uno le da el poder que quiera. O sea, después lo entendí, ¿no? Lo entendí como, oye, yo no puedo vivir por la vida diciendo, no, pues es que aquí, que eso nos pasa a muchos, aquí no voy a poder lograr lo que quiero. Pues si lo piensas, así va a ser. Pero si tú piensas, no es el lugar, si no soy yo, cambia toda la ecuación. Y yo entendí eso años después. Entendí que no era Colombia, que no era Bogotá, sino que era yo la que tenía que hacer ciertos cambios en mi forma de pensar, ciertas cosas que tenía que limpiar, sacarme un montón de esos pensamientos que me había metido en la cabeza y que había aprendido de mi entorno, para entender que lo que yo quiera, si le meto esfuerzo, si le meto dedicación, disciplina, se puede dar. Y de pronto puede que no se dé como yo lo soñaba, pero se va a dar en otra forma. Y lo que no, tranquila, va a haber otros sueños y otras cosas. Por eso vino después. O sea, se necesita como darse mucho golpe en la cabeza para darse cuenta. Kate, ahorita mencionaste algo de tu niñez. Ya me gustaría que nos contaras cómo es crecer en una ciudad como Cartagena, que es tan hermosa, que la queremos tanto, que es insignia del país, pero que tiene como dos versiones tan opuestas, ¿sí? Que ahí está como una versión que es Miami y la otra que es Angola. Yo viví en Angola. Yo crecí en Angola. Y creo que es diferente. Sí, hay regiones del país también muy pobres, pero no tienen como un contraste tan grande como lo tiene Cartagena, como estar ahí, como la opulencia está a unas cuadras y aquí estamos como en otra realidad. ¿Cómo fue crecer así? Yo crecí en los barrios populares y en los barrios más pobres de Cartagena, lo puedo decir así. Además digo porque nunca teníamos un lugar fijo donde vivir, éramos mi mamá, mi hermanito y yo. Tu hermano menor. Mi hermano mayor. Mi mamá, madre soltera, que no había estudiado, no tenía como muchas herramientas para poder moverse. Trabajaba en una tienda de ropa y se pasaba así de tienda de ropa en tienda de ropa. Eso es mi recuerdo porque siempre la echaban. Era como, marica, ¿qué pasó? Mi mamá llegaba llorando, me botaron. Entonces no teníamos como esa estabilidad para poder estar siempre en un mismo lugar. Y nos tocaba siempre como viviendo en un cuarto de una casa, o en el patio, que ese nunca lo olvido, el patio de la señora Rosa, que tenía un apartamentico. Las casitas como que armaban un apartamentito al lado, chiquitito. Entonces siempre como que rotábamos, no, nos toca irnos de acá porque no paga tiempo, por lo que sea. Entonces crecí en esos barrios, como impregnándome de esa cultura que ahora la aprecio, en ese momento no. En ese momento yo era como que, ¿por qué crecí aquí? Muy loco, chiquita me lo cuestionaba, no me gustaba. Por ejemplo, me tocó vivir en un barrio que quedaba en todo el frente la plaza de toros y del estadio de fútbol. Ahí me tocó estar justo en mi plena adolescencia. Cuando somos adolescentes es cuando, Dios, o sea, no sabemos, el universo nos cambia, todo nos parece horrible, ni siquiera queremos a los papás, es más, nos avergonzamos de todo. Adolecemos todo. Adolecemos todo. Y justo ahí me tocó ir a vivir a ese barrio, que era justo donde mi abuelo tenía su casa y nos llevaban cuando chiquitos. Pero no me gustaba, era un barrio donde solo sonaba champeta todo el tiempo, en cada esquina había un picó. Picó, para los que no saben, son esas cajas gigantes, unos parlantes gigantes que suena música y sonaba ese picó. Y era puro, literal, todo el barrio en la calle, unos bailando champeta allá, unos no sé qué. Y yo chiquita me daba miedo. Eso me daba miedo. O sea, yo veía y me agarraba de mi mamá como, mami, tengo miedo. Y no me gustaba ese ruido.
ahora digo, wow, mi champeta la llevo en la sangre, ahora me la bailo, ahora siento que pues un género que me da orgullo, pero en ese momento, creciendo, me daba pena decir que vivía en ese barrio. Me acuerdo que justo coincide con que ahí me tocó quedarme como 3 años, o sea, desde los 13 hasta los 16, 17. Yo terminé el colegio a los 16 y me presenté a estudiar medicina en la universidad pública. No pasé, afortunadamente, no me dio el ICFES para Pero eso. en Cartagena, Cartagena. esa es la de Bolívar. La Universidad de Cartagena se llama Universidad de así, Cartagena, divina, sí. que está en pleno centro y tú lo ves y dices, wow, es Divina. un edificio alucinante, pero para poder entrar ahí te toca hacer maromas, no todo el mundo entra. Entonces, el ICFES, gracias a Dios, no me dio. Y me quedé como, primero frustrada y le digo a mi mamá, ¿qué hago? Yo necesito hacer, yo desde chiquita era siempre fui muy mamá, porque mi mamá se iba desde la mañana y regresaba en la noche. Entonces yo a los 10 años le dije, mami, enséñame a cocinar, yo no quiero volver donde mis abuelos, donde mi abuelo, no me gusta allá, en ese barrio. Y después me tocó ir a vivir allá, mira qué loco. O sea, yo cocino, yo hago todo. A mis 10 añitos, entonces yo era la mamá de la casa. Mi mamá llegaba en la noche, yo le tenía la comida lista, yo atendía a mi hermano, yo venga a estudiar, pum, era la niña juiciosa, la que todo lo hacía bien, pum, pam, pam. Y 16 años digo, ¿qué hago? O sea, no entré a la universidad que tanto soñaba, yo tan inteligente, siempre me he creído muy inteligente. Y luego dije, ya, una tienda de ropa, un amigo, pum, llamé, pedí que sí me daban como pues trabajo, me dijeron, pues ven, estamos probando unas niñas que fueran a trabajar solo diciembre, que es la temporada alta, y ese lugar quedaba en Boca Grande. Para los que conocen Boca Grande, Cartagena, esa es como la zona turística. Es la zona que está enfrente de la playa, literal, esa tienda quedaba enfrente de la playa. Y llegué, me entrenaron, empecé a trabajar y me volví la mejor vendedora. Y me quedé ahí. Y luego me dijeron, quédate los 6 meses que te toca porque volver a aplicar a la universidad eran 6 meses después. Y con esto pues te ganas puntos, bonos y tal. En ese lugar me cambió la vida porque ahí conocí al director de Radioactiva. Yo vendiéndole ropa, me dijo, wow, tú deberías estudiar comunicación social, periodismo. Y yo, ¿eso qué es? Me dijo, la acaban de abrir en la Tadeo, en una universidad, a los que no saben, una universidad de Colombia, la Paseo Bacano le dicen. Y carísima además, y en ese momento eran 4.600.000 que costaba el semestre. Y yo decía, no puedo, o sea, ¿de dónde lo voy a sacar? Mi mamá no tiene para pagarme esto, no sé qué. Y mi papá ya había dicho, él es médico y vengo como una familia de médicos, ya había dicho, si estudia medicina, sí, yo le pago la universidad. Entonces yo era con esa cosa como que, ¿qué hago? Y averigüé lo de comunicación social y dije, ay, esto me gusta. Y este director de Radioactiva lleva la móvil al local, a la tienda, y hace un 40 principales conmigo en vivo e en directo, porque me dijo que yo tenía ese talento. Y lo hicimos al aire, o sea, yo hablando como si fuera conocedora, pues sí, hablaba de música, me encanta la música, soñaba ser cantante en ese momento, cuando chiquita. Y entonces, nada, me contratan como DJ de Radioactiva cuando no tenía ni siquiera para firmar un contrato, la edad no la tenía. Y ahí me cambia la vida, ahí encuentro que lo mío era la comunicación social, el periodismo, que fue lo que estudié, pagué con lo que los bonos que me dieron, pagué el primer semestre de la universidad al tiempo que trabajaba y me tocaba bus va, bus viene. Entonces ahí fue donde empecé a ver la Cartagena, la divina, la que todo el mundo ve en las fotos, porque además mi universidad era lo que es ahora uno de los lugares más icónicos de Cartagena, en el centro. Esa era mi universidad. Pero tu casa Pero es... mi casa era a 80.000 kilómetros, o sea, para poder llegar a la universidad, primero al trabajo, para poder llegar a la emisora, yo me levantaba a las 3 de la mañana para agarrar un bus que me llevara hasta cierto punto, de ahí coger otro bus para entrar a Boca Grande, que era donde quedaba la emisora, Caracol Radio, para empezar un programa a las 5 de la mañana, que era el gallo de Radioactiva. Salía a las 12 del mediodía y salía corriendo a subirme a otro bus que me llevara al centro de la ciudad para llegar a mi primera clase, que era estadística.
Y yo, no, marica, yo no me metía a esto para estudiar estadística, números, odio, decía. Me dormía en la clase, porque imagínate, desde las 3 de la mañana, yo cabeceaba, ya estaba perdiendo estadística, me tocó hacer maromas para poder pasar. Hasta que, bueno, me salió otro trabajo presentando videos y ahí dije, me voy de radioactiva y seguí estudiando. Entonces me tocaba ese contraste, de chiquita me afectó un montón porque me daba pena decir de dónde venía. Eso era impresionante, me daba pena. Cuando ya empecé como a interactuar con otra gente y todo como de ese otro universo del que conoce el mundo entero. Entonces cuando me decían que dónde vivía, yo inventaba. Yo decía, no, vivo en Manga. Manga es lo que es ahora el puente que separa, es una islita que separa el centro amurallado del resto de la ciudad, que es lo que es realmente Cartagena. Entonces decías, vivo como en la frontera. Yo vivía, dizque en la frontera. Y me decían, ¿y dónde? Entonces había un callejón, hay un callejón en Manga que se llama el Callejón de los Porto. Y yo decía que vivía en el Callejón de los Porto. Ahora lo veo, o sea, siempre observo y es como, wow, o sea, esa etapa de mi vida, que es una vida que viví, y yo creo que la vida es así, como que uno vive muchas vidas en una vida y se va dividiendo en diferentes etapas y nos vamos transformando. Y yo miro atrás y veo esa película y la veo a ella, a mí, como tan inocente, pero al tiempo tan llena de miedos, tan necesitada de que la aceptaran y que no la rechazaran, que creía que la iban a rechazar por el lugar de donde venía, por ser pobre, porque literal, o sea, ser pobre me aterraba decirnos que soy pobre o vivo por allá, entonces, esa es una pobre. Y qué loco cómo he podido transformar todo eso y ahora me da orgullo contar la historia y decir, vengo de aquí y mis raíces son las que me hacen lo que soy ahora. Y me da orgullo decir que me tocó eso, guerrearla, que me tocó solecito todos los días para llegar a mi casa y caminarme esos barrios así, que hasta me acuerdo un día que me arrancaron los aretes caminando, llegando a mi casa chiquita del colegio. Todo eso, esa historia, ahora me apasiona, se me hace lindo entender cómo cada uno tiene lo que tiene que vivir y eso si lo sabes, cómo transformar. Capitalizar también. Que la radio, siento que en ese momento que era mucho más fuerte de lo que es hoy. La radio eran los podcasters de ahora. Exactamente. Claro, tú estás en radio y eres un rockstar. Exacto. Era muy glamurosa, pero la radio, y tú me corriges, no ha sido muy bien pagada. O sea, no es proporcional como la fama que puedes lograr en radio. Tienes mucha fama, pero no ganas mucho. Entonces también ahí como que hay mucha gente pero es la puerta también para abrir un resto de posibilidades. Para mí fue una puerta. Y fue una escuela, para mí fue una gran escuela, o sea, siempre me quedó esa cosita de yo tengo que volver a la radio, pero no puedo vivir de la radio, ¿sabes? O sea, un sueldo en una cabina no me va a dar para la vida que tengo ahora. Entonces, es verdad, pero la radio me dio la facilidad para poder expresarme por horas, para poder improvisar, y gracias a bueno, llego a Bogotá. O sea, ya unos años después, yo digo, me tengo que ir a Bogotá, porque ahí voy a cumplir mis otros sueños. Y uno de mis sueños era ser cantante. Entonces empaqué y me vine a Bogotá y resulta que llego y el primer día me fui a alquilar una película, cuando alquilábamos películas, Blockbuster, me acuerdo. Y me encuentro al mismo que me dijo, tú deberías estudiar comunicación social. Yo le digo mi angelito, porque ese man se me aparecía, era para darme esos mensajes. Y ahí llegó y me dijo, ¿qué haces aquí? Yo no acabo de llegar, quiero vivir acá, quiero trabajar acá. Me dijo, ve mañana a Caracol Radio, te hacemos una prueba al aire, porque la que estaba en ese momento de DJ se había ido a hacer una novela. Cuando a mí no se me pasaba por la mente ser actriz, para nada, no lo tenía dentro de mis planes. Y fui, y mi segundo trabajo ya era el mismo que había tenido en Cartagena cuando tenía 16 años, pero esta vez era a nivel nacional, radioactiva, nuevamente el gallo de la mañana. Kate, ¿cómo es la relación con el mar? Yo siento que todo el mundo tiene súper idealizado el mar. Como no, es que si yo viviera en una ciudad con mar... Me pasaría yendo a la playa. Exactamente, todos creemos eso, todos los que vivimos en la montaña, todos los que no lo hemos tenido cerquita. No, el mar es súper sanador, el mar no sé qué... Pero ¿cómo es la relación de uno con el mar cuando uno lo ha tenido ahí siempre? Me da pavor.
Van a decir, ¿qué? Crecí teniéndole miedo al mar porque mi mamá, cartagenera también, y eso lo entendí después, ya mi mamá me pasó esta vaina, así sonda, vena con vena me pasó su miedo, que eso pasa, traemos miedos no solo de nosotros, sino Mi que mamá viene. me pasó el miedo a los gatos, Ah, pero sí. le tengo mucho miedo. Mi mamá me pasó el del mar, pero muy fuerte. O sea, ella la revolcó el mar cuando tenía como 13, 14 años, que era como su primera ida al mar. Y cuando lo cuenta como lo peor que le ha pasado en la vida. Y como que eso le dieron 1000 botes y terminó por allá y de vaina sobrevivió. Mi mamá la pones en la orilla, porque yo hice el experimento pensando que como que era que ella estaba exagerando y la llevé. Y daba gritos como si la estuvieran ahogando. Me dio hasta dolor porque lloraba como niña chiquita. No, por favor, no. Y yo, marica, ya entendí. Entonces, nunca nos llevaba al mar. Para nosotros eso no era un fin de semana en Cartagena. Crecer en Cartagena, qué rico el mar, jamás. Mi mamá nos llevaba a caminar por la ciudad amurallada. Me acuerdo que nos llevaba al muelle de los Pegasos. Nos llevaba a comer helado, mucho helado. Crecí comiendo mucho helado y raspado de cola román, me acuerdo, delicioso, y el de tamarindo. Y era como a caminar las callecitas y me llevaba a mis clases de guitarra en la ciudad amurallada que daba la Escuela de Bellas Artes. Y yo iba desde chiquita a tocar guitarra allá, a aprender música. Pero para mí, y nos llevaba al cine mucho. Entonces, y me compraba muchos libros. Entonces, mi niñez no fue en torno al mar. Y cuando ya voy creciendo, que entonces todo era, ay, sí, no, que la playa, no, que el yate, no, que la no sé qué. Y yo era así como, ¿cómo les digo? Que a mí esa vaina me da miedo y que yo no aprendí a nadar. Porque por lo general en Cartagena, si naces en cierto estrato, que después ya le tocó a mi hijo, o sea, mi hijo vivió todo. Yo le cuento todas estas historias para que entienda, no, mi amor, tú no eres el niñito rico que va a venir a decir, es que es porque le tocó, ¿no? Cuando entró a un colegio, el colegio más, como, sí, el colegio Más bilingüe, más top de Cartagena, no sé qué, y de un día, hablando por teléfono, me dice, no mames, que esas niñitas son muy PRI. Y yo, ¿qué? PRI. Y yo, ¿cómo así que PRI? Corronchas. Y yo, ¿y por qué les dices así? No, mamá, porque son de por allá, del barrio no sé qué. Y yo, ¿qué? Venga, mi amor, que le voy a contar de dónde viene su mamá. ¿Usted qué no sabe? Porque cuando tú no sabes de dónde vienes, eres un ignorante de todo, man. Es impresionante. Y te atreves a lanzar este tipo de juicios. Entonces yo ya estaba como relacionándome con gente, nunca me relacioné con gente de mi barrio, porque nunca estaba allá, era viviendo una realidad, era en el otro lado. Y en el otro lado era paseos en yate, vamos a no sé qué, vamos a... Porque en Cartagena si naces en ese estrato o en cierto nivel económico, socioeconómico, allá se dividen mucho los estratos y allá eso está súper marcado. O eres pobre, o eres así más o menitos, o eres muy rico. O vives por allá, debes todo, pero vives por allá, te hace rico y te hace especial y diferente. Entonces, si naces por allá, que eso es como desde la entrada de Boca Grande para allá adentro, entonces Castillo Grande, todo esto, desde que naces te ponen profesor de natación en tu piscina de tu edificio. Claro, entonces un niño a los 5 años ya nada, a los 7 años ya tal, y eso no pasó conmigo. O sea, mi hijo desde los 3 años ya estaba entrando en una piscina, ya tenía profesor después y tal. Y yo lo intenté, ya después tenía profesor y todo, pero no, o sea, me da miedo. Por más que sé nadar, pero nadar así todo chapoteado, me da miedo. Y sentir como, y lo más loco es que creo que también lo traigo de otras vidas. Y lo más loco es que en 3 ocasiones diferentes he estado a punto de morirme en el mar. Me han pasado accidentes en el mar. Y digo, eso está muy raro. En una época me tocó, yo viví 3 meses en República Dominicana, cuando tuve mi primer trabajo ya de televisión a nivel nacional. Yo presentaba el reality detrás del reality de la Isla de los Famosos. No sé si lo vieron, cuando Pirri lo presentaba. El primero que se hizo en Colombia. Y yo me gané un casting y era para presentar lo que pasaba detrás de cámaras. Y me fui a vivir 3 meses a la isla, en Samaná, me acuerdo, un lugar alucinante.
y justo yo grababa. Estando ahí, me pidieron del noticiero y me pidieron de un programa de la mañana, Muy Buenos Días, de J. Mario. Todos querían que yo hiciera los directos para ellos. Entonces yo le dije sí a todo, dije, esta es mi oportunidad para que Colombia me conozca y para que cuando yo regrese yo tenga trabajo. Y entonces yo salía en la mañana, hacía el directo para el noticiero, luego salía en el programa de J. Mario, que me daban una franja muy larga, 30, 40 minutos al aire, y luego soltaba el micrófono y me tocaba ver qué prueba tenían los participantes ese día para subirme en un bote, ya sea yate o ya sea una canoa. Yo me la pasaba más que todo una canoa, para atravesar e ir hasta donde estaban las pruebas. Y ese día me acuerdo que no me pude subir en el gran bote donde se iban todos. Era un bote, no era un yate ni nada, era literal un bote gigante y todos se iban porque iban a una cueva específica muy famosa, así como una cosa demasiado reserva, así, wow, natural. Y yo, ok, pero tengo que ir a cubrir esto. Entonces me subí en una canoa con un changarín. Changarín son los señores que manejan la canoa, les dicen que changarín es allá. Y empezó a llover. Yo me pongo mi capucha y me siento en la puntita acá y el changarín va atrás cuando de pronto voy entrando en el mar y yo empiezo a ver estas olas y de pronto empiezo a ver árboles que van así. Yo no entendía qué estaba pasando. O sea, me acuerdo ese momento, yo dije, ya no tengo nada que hacer, me voy a morir. O sea, me voy a morir porque además no sé nadar como debería. O sea, sé flotar. Flotar, soy experta. Ay, que fue horrible. Yo solo recuerdo que me puse la capucha y me entregué. Y ojalá pudiera algún día encontrar a ese señor, porque ese señor fue el angelito que me pusieron para que me salvara. Ojalá pudiera encontrar y decirle gracias, porque literal yo solo cerré los ojos, me puse la capucha, hice así y dije, Diosito, ya. O sea, ya sé que ya no. ¿Te despediste? Me despedí y dije, ya, no hay nada, es que no había cómo. O sea, eran olas así, y este señor así, tará, tará. No lo puedo creer cuando de pronto abro los ojos y me dice, ya llegamos. Y llegué a esa cueva donde estaban todo este montón de artistas. En ese momento yo no era famosa. Este era un montón de actores y cosas y tal, y luces, cámara, acción. Y yo era como que, ¿cómo les digo a alguien que me casi acabo muero de resucitar entre los muertos, que casi me muero, que renací? ¿Cómo se los digo? Yo llegué así llorando y me lo callé. O sea, fue como, todo el mundo estaba en su show y en su cosa, me lo callé y ahí dije, tengo una deuda con el mar. Luego me entero, cuando regreso al hotel, que fue el maremoto de República Dominicana. Fue ese, que fue muy famoso, que arrasó con no sé cuántos miles de personas y se murió mucha gente y bueno, eso fue lo que yo atravesé. Muy loco. Y si hay algo que tengo claro es, tenía que vivir, porque tenía que seguir experimentando cosas y viviendo momentos, situaciones, creciendo, aprendiendo, transformándome para poder llevar muchos mensajes a la gente que de pronto, como yo, crecieron creyendo que nada era posible, que donde estás, entonces no, ahí te quedaste, eres pobre, naciste pobre, te jodiste, no tienes oportunidad de soñar, de estudiar, de crecer, de evolucionar, y sí se puede, y no es magia. Pero sí hay que creer en la magia y hay que creer en un poder superior y hay que creer en el universo y que no estamos solos y que una persona te lleva una cosa y que entre todos nos podemos ayudar. Y eso pasa también cuando uno vive en otro país. O sea, necesitamos unirnos porque solitos no se puede. Eso te quería preguntar de la llegada a Bogotá. Yo me vine para Bogotá hace años a intentar acá y llega uno muy solo. Y enfrentarse cuando uno tiene una ciudad pequeña y tú que venías de los barrios como marginales de Cartagena, llegar a este monstruo de ciudad, a lidiar solo, como lleno de sueños, más inocente uno que un berraco que cree que es como ir a tocar la puerta en RCN. En RCN y así bien pueda, venga, deje aquí la hoja de vida. Como muy inocente, con mucho sueño y muy solo. ¿Cómo fue ese contraste de encontrarse con Y esta ya tenías Bogotá? un hijo. Bueno, es que a mí no me tocó así ya porque en esa tienda de ropa tuve la oportunidad de
diseñar lo que iba a ser mi nueva vida, sin saber que lo estaba haciendo, solo con las decisiones que estaba tomando. Y ahí en esa tienda de ropa también conocí al papá de mi hijo. Y ahí arranqué otro camino diferente, que fue junto con Radioactiva y todo eso. Me fui a vivir con él, una persona mayor que yo era una niña, entonces me embaracé, entonces era mamá al tiempo. O sea, yo hice todo eso que a uno le dijeron que tocaba hacer para poder ser feliz. Yo lo hice como los checklists, así de chiquita. Entonces hay que tener hijos, hay que casarse, hay que estudiar, hay que tener la casa, ¿verdad? Yo hice todo eso. Chiquita. Entonces cuando yo llego a Bogotá, llego porque me di cuenta que todo eso que yo me había metido en la cabeza, que creía que era lo que funcionaba, en Cartagena te dicen, tú tienes que casarte chiquita. O sea, eso ha cambiado ahora, pero allá desde que tienes 16 años, 17 ya tú estás pensando que te tienes que casar porque necesitas un man que te mantenga. O sea, también casarte fue una forma de escapar de la pobreza estructural de la que venía. Obvio, estaba escapando del lugar de donde venía. ¿Te aprendiste de lo que Me te encontraste? prendí de esta persona, me prendí de ahí y dije, yo no vuelvo al otro lado. O sea, yo pobre no voy a seguir siendo. Entonces, pero lo bueno fue que seguí estudiando y trabajando. Yo he trabajado, nunca he dejado de trabajar en mi vida. Desde mis 16 que empecé a trabajar. Incluso antes, en el colegio, yo vendía dulces al mediodía. Yo compraba dulcecitos en el mercado y los vendía en el colegio para poder tener para los fines de semana comerme un perro caliente. Y hacía copetes. Peinaba a mis compañeras en el salón de clase y me pagaban por eso. O sea, siempre he trabajado. Y entonces esto hizo que hubiera como ese cambio en mi vida. Pero cuando yo decido venir a Bogotá, es porque me doy cuenta que eso que yo había hecho, como cásese, tenga hijos, no sé qué, y un man del otro lado del universo en Cartagena, me di cuenta que eso no era la felicidad. Y yo estaba muy triste. Y yo estaba, o sea, incluso intenté quitarme la vida en ese momento, en esa fase que estuve casada. ¿Cuántos años tenías? 19. Acá en Bogotá. No, en acá en Cartagena. Cartagena. Y eso hizo que yo me cuestionara como dónde están tus sueños, porque yo escribía mucho. Entonces, todavía escribo mucho, pero escribí un libro el año pasado que ahorita es una belleza, mi libro va por 3ª edición. Y recuerdo que abrí una de mis agendas y decía todos los sueños que yo escribía. Y cuando me di cuenta dije, ay, puta, yo dejé todos mis sueños tirados por estar al lado de este señor. Y resulta que él sigue haciendo su vida y yo soy la que no. Y ahí decidí, me tengo que separar, me tengo que ir a Bogotá. Entonces yo llegué acá buscando trabajo para poder separarme, para poder mantener a mi hijo. Y gracias a eso fue que llegué a la actuación. Porque me ofrecían la actuación, desde la Isla de los Famosos me ofrecían la actuación y yo decía, no, gracias, yo no soy actriz. Pero me tocó decir sí a ese primer personaje, que era un antagónico de una novela, porque si decía sí al trabajo que me estaban ofreciendo en ese momento, que era presentar protagonistas de novela, perdí a mi hijo porque me tocaba irme a vivir a Argentina. Entonces fue como, ¿qué me están ofreciendo acá? Listo, yo no soy actriz, yo le hago. Y ahí encontré que la actuación pues me robó todo, el alma, la vida. Y empecé a estudiar y tal, y arrancó otra fase de mi vida. Entonces yo la cagué mucho de chiquita en ese afán de yo no quiero ser pobre, yo no quiero esto, no me gusta, no sé qué. Recibí mi aprendizaje, porque yo no digo que eso es lección, yo digo que en la vida uno recibe son aprendizajes y te caes y te raspas, ya sabes que tú no puedes pasar por ahí porque hay un hueco. Si te vuelves a caer en ese juego es porque tú decidiste, porque ya sabes que ahí te puedes golpear. Entonces empezó otra etapa de catering en Bogotá. En Sí, Bogotá. Bogotá para mí fue como una segunda vida. Lo ha sido, y ahorita que volví, porque me fui a vivir por fuera también y regresé, ha sido otra tercera etapa. Creo que he vivido varias. Yo no sé cuántas me quedan. Yo creo que soy un gato. Yo, a diferencia tuya, amo los gatos. Y les tenía pavor. ¿Ah, sí? Pero me daba pánico. Pensaba siempre que había un gato y decía, se me va a tirar encima y me va a arañar. Yo. Ah, bueno, mira. Y yo en ese momento tengo 3. Y creo que la vida me los puso además, porque yo no los estaba buscando. Pero siempre me decían, tú tienes que tener un gatito al lado. Porque los gatitos te ayudan mucho a trabajar las energías, a cuidar y a proteger y no sé qué.
Y son de esos amores que son incondicionales, pero no son como un perro que es, sácame, llévame, abrázame. No, es un amor ahí tranquilo que llega cuando se quiere arrunchar, se arruncha, cuando no tiene su espacio, de esos amores que respetan los espacios y te enseña mucho. Entonces, échale el ojo a ver si de pronto te enamoras de un gatito. Tengo 3 y uno que ya se fue. Mi Bueno, bebé. pero este podcast me ha ayudado mucho. Ayer incluso estaba diciéndole eso a Alejo, que increíblemente ha sido también como algo que me ha ayudado a ir sanando, porque me ha puesto en lugares con gatos donde yo no tengo alternativa. Claro, la gente no te está diciendo, yo tengo 3 gatos, no, pues para la gente es normal, definitivamente pues la que soy extraña soy yo, que les tengo tanto pánico. Entonces hemos llegado a lugares con todo esto a armar, y cuando entro, es que tengo 7 gatos. Ustedes se pueden imaginar lo que para mí con este pánico es que yo esté en un lugar y me digan que hay 7 gatos. Hemos estado grabando y cada un gato en la mesa aquí. Acá. Y yo soy así. Y algo te están diciendo. Pero yo creo que es como una terapia de choque, como que de cierta forma me ha ayudado a irme como relajando y a sentir que no siempre ellos están buscando atacarme a mí, o sea, ellos están. Hay que buscar de dónde nació ese miedo. Eso es lo que hay que buscar, la raíz. Y cuando ya encuentres la raíz, la empiezas a trabajar, porque de pronto ni siquiera es algo tuyo. De pronto es algo heredado, Sí, y que tú lo estás asumiendo como tuyo. Entonces sí, indaga, pregunta mucho, pregunta de chiquita qué pasó o pregunta. Y ahí encuentras siempre la respuesta, porque mira que a mí en este momento, o sea, yo he terminado cuidando unos gatos que me daban pavor. Y una amiga en una época en Bogotá, yo me dio la oportunidad de vivir en una casa mucho más grande de la que yo tenía un apartamentito chiquito. Y me dijo, oye, me voy a vivir a Miami por unos meses porque voy a tener mi hija allá. Tengo la casa más divina, así con el parque enfrente, o sea, la casa soñada, con patio adentro. Me dijo, pero entonces yo te dejaría la casa. No tendrías que pagar lo que vale realmente, sino lo mismo que estás pagando en el lugar donde estás, a cambio de que me cuides mis 2 gatos. Y yo, no, ¿cómo? Yo no tengo pavor a los gatos. Y eran estas gatotas así, Alana y Pera. Y resulta que digo sí, por más que tenía miedo, pero era súper oportunidad. Y me voy a vivir allá. Y yo las veía así. Ya, marica, ¿en qué momento me van a trepar? Me van a regular, me van a no sé qué. Y resulta que Alana y Pera me enseñaron que ellas me cuidaban. Entonces yo un día estaba en la cama, así, cuando de pronto veo que se va subiendo a la cama y yo, ay, yo pensé que era solo ponerle la comida, el agua y cambiarle el baño y no sé qué. Y se me va acercando y yo pensando que me iba a hacer algo, ¿no? Solo se acercó, me olió, se acomodó y se durmió encima mío. Y sentí una paz. Y desde ahí empezaron a dormir encima mío y a cuidarme y se volvieron, o sea, las amo. Y a partir de ahí me llegó mi otro gato, que me lo regaló una gran amiga. Entonces, y ya soy cat lover con toda, o sea, veo un gato, he salvado gatos. Un día me trepé en un techo a recoger un gato que llevaba días encerrado. Me subí en el techo de 2 edificios a rescatarlo y le conseguí familia. Ya he conseguido familia de varios gatos. Creo que tengo una misión con los gatos y por eso le tenían tanto miedo. Entonces ahí te dejo la semillita. No sé yo qué le misión he echado mucha cabeza y sí creo que hay algo. Definitivamente todavía no he descubierto muy bien qué es, pero si me mueve todo esto es por... Y por algo yo estoy aquí hablándote también de eso, no sé. Tú has sido muy afortunada también porque se te han presentado como todas estas oportunidades en la vida, ¿cierto? Como cosas, tú misma lo dices, como angelitos que te han llegado a mostrarte también que hay oportunidades, que se pueden abrir otras puertas. ¿Tú crees que esa gente veía en ti como un potencial muy grande? O sea, un talento que de verdad se te irradiaba. ¿Crees que tenía que ver mucho con tu belleza física, que es muy importante? O no sé si sigue siendo, siempre ha sido, es como en los medios. Eres una niña súper linda, hay que aprovechar eso. O de verdad un sentimiento muy genuino de querer ayudarte para que tuvieras como otras oportunidades. Yo creo que yo nací con una estrellita.
Yo sí creo y siempre lo he pensado. Yo soñaba mucho yo pensaba, siempre le pedía a las estrellas, siempre he estado muy conectada con el universo. Y recuerdo que en una época que dormimos sin techo, eso lo cuento en mi libro, esa es una historia muy bonita. Nos tocó dormir sin techo por un tiempo porque no teníamos un lugar a donde ir y iban a reparar todo el lugar. Y mi momento más feliz en la noche siempre era cuando me podía acostar a mirar las estrellas, esperar si pagaba una estrella fugaz, pedía deseos con mi hermanito, era divino mientras mi mamá estaba llorando, pues porque estábamos durmiendo sin techo. Y creo que de ahí me quedó siempre ese power de si se puede, de soñar en grande y de creer que las cosas se pueden hacer realidad. Y sí creo que siempre, no solamente a mí, sino a todas las personas, siempre se le han presentado angelitos terrenales o mensajes. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en la escasez, en el no puedo o en el día a día, en el hacer, que no te das cuenta que de pronto eso que te dijo esa persona era un mensaje para ti. Entonces yo sí creo que hay que estar como atentos a escuchar las señales que te presenta la vida. Llámese, te la puede mandar en algo que tú me dijiste ahora, en algo que vi, en un letrero, en una persona que se acercó. Y sí creo que algo que me ha ayudado mucho, aparte de mi físico, que yo siempre me he creído fea, eso es algo raro. Eso es algo muy raro. O sea, yo siempre me he mirado y he dicho, soy gorda, soy fea, así no sé qué. Es rarísimo como uno se termina viendo diferente. Pero esta gente lo que veía en mí era una persona que muy naif. Yo siempre, y eso es algo que todavía conservo, y aunque a veces me doy palo por eso, como que, pero ¿por qué soy tan ingenua a veces? Creo que esa inocencia, más que naif, es inocencia. Esa inocencia que todavía llevo es la que me permite como conectar y que me vean, que vean algo diferente o un brillo especial o algo, porque a mí no me da pena nada, porque desde chiquita siempre era como que yo sentía esto y decía, yo voy a hacer esto, y lo hacía. Llegaba y me acercaba, tocaba puertas. Por ejemplo, mi primer trabajo en televisión en Cartagena fue presentando noticias cuando tenía 18 años. Yo me enteré que la presentadora, que era una reina de belleza muy conocida, famosa, que llevaba años presentando noticias, se iba a ir. Y yo dije, yo puedo ser el reemplazo de ella. Y se rieron de mí, se burlaron. Y se burlaron como que, o sea, ¿quién te va a creer? 18 años, tenía el pelo así rizado acá. 18 años, no puedes presentar noticias, ¿qué te pasa, loca? Pues, o sea, es como ver la oportunidad e ir por ella, por más que el resto piense que estás loco. Y eso es lo que yo siempre he hecho. Y me fui hasta el canal y toqué la puerta y pregunté por él. Primero investigué, soy súper curiosa. Yo busco, ¿y quién es no sé qué? Ay, no sé qué. Ay, eso está, pum, pam, pam. Y me lo imagino y voy. Y fui donde el que ese momento era el director de Noticias de la Costa, a ese canal, no me acuerdo, se llama Carex Televisión. Pregunté por él todavía es el que hace los directos para el noticiero Caracol Televisión, Carlos Cataño. Él todavía es el que sale ahí. Ese era el director en ese momento del noticiero que yo terminé presentando por 2 años y medio a mis 18 años. Y el man me dijo, no, pero ¿tú cómo vas a presentar noticias? O sea, 18 años, o sea, ¿quién te va a creer? Y le dije, pues que yo no te estoy diciendo que me des el trabajo. Yo te estoy diciendo que me des la oportunidad de presentar el casting. Me dijo, ok, ven mañana a tal hora. Salgo de ahí y me voy a una peluquería. Y le dije, córtame el pelo como una presentadora de noticias. Y de este pelo de acá ni lo pensé, que muchos dirían, ¿qué? ¿Mi pelo? ¿Cómo? No lo pensé, vuelve una presentadora de noticias. Esto de acá así rizado, me lo puso aquí. Me lo alisó así, chum, y al lado había una tienda de ropa. Me gasté mis ahorritos comprando un blazer. Me compré un blazer verde, me acuerdo. Ese día fui, me puse capas de maquillaje para verme mayor y hice el casting. No lo podían creer. Me escogieron y duré 2 años y medio presentando las noticias de la costa en el noticiero de Telecaribe los fines de semana, en vivo y en directo, sin teleprompter porque no servía el teleprompter que tenían. Y eso fue otra gran escuela. Y ahí es donde digo,
marica, sí se puede, solo que toca meterle magia, creer en lo imposible. Y si no pasa, no pasa, pues no pasa. Pero qué tal que sí pase. Mira, a mí me han pasado, y de así te puedo contar muchas historias. Entonces, si la gente ve eso en ti, te van a querer apoyar. Va a aparecer algún angelito por ahí. Y si aparte de eso tú crees que hay algo superior, como yo siempre he creído, también te va a llegar. Y lo de la belleza, pues, hay que tanta gente guapa y divina, pero tanta gente guapa que no se prepara, que no se prepara, que simplemente cree que por ser bonita, y eso pasa mucho, sobre todo ahora, en un universo donde todos quieren ser famosos, todos tienen algo para decir, todos quieren ser influencers, todos no sé qué. Es, gente guapa, hay la que quieras. Y eso lo aprendí mucho en Los Ángeles. Fue como, y hay millones de personas con el mismo sueño. Pero ¿qué más hay? Creo que la belleza puede ser como que de pronto te pueda abrir puerta, pero lo que te sostiene es todo lo que traes contigo. La migración tiene como muchos factores. La gente migra por diferentes cosas. En nuestro país, mucha gente se ha ido buscando sueños, mejores posibilidades económicas, pero mucha gente se ha ido, es algo de lo que casi no se habla, y es por temas familiares, por relaciones familiares, por peleas, a veces por alejarse un poco de papás controladores o de situaciones familiares. Y es porque Laura y yo hablamos mucho que la familia se ha idealizado mucho, ¿cierto? Como que creemos que las familias son perfectas como las vemos en las películas, y cuando la familia de nosotros es medio imperfecta y en otras formas, como que nos castigamos con eso muchísimo. Como no, es que la relación con mi mamá no es tan buena, o la relación con mi hermano no es tan buena, que creemos que las relaciones... Todos perfectos, compartiendo juntos un picnic en el parque. Exactamente. No Como que esa imagen de todos felices caminando de la mano, como que pasa solo en las películas. Entonces siento que habrán familias que lo viven así, pero siempre está transversalizado por conflictos. Donde hay seres humanos, pues hay diferencias y hay conflictos. ¿Cómo es la percepción tuya hoy de la familia? Wow, qué buena pregunta. Pues yo crecí con una familia bien desintegrada. O sea, mi familia era mi mamá, mi hermanito, la familia de mi mamá, que era del otro matrimonio de mi abuelo. Esto era conflicto todo el tiempo. Yo chiquita crecí en medio de eso, o sea, como me tocaba ir allá porque mi mamá trabajaba todo el día. Entonces yo vivía en medio de ese conflicto, yo solo veía peleas entre mis tíos, gritos, agresividad, mucha agresividad. Y esto me afectaba un montón. Entonces yo me volví una niña muy retraída, yo solo observaba, callaba, pero si llegaba en la noche, cuando llegaba a mi casa, yo solo sentía paz. Y por eso a los 10 años le dije a mamá, yo prefiero que me enseñes a cocinar, yo no quiero volver allá, yo quiero estar acá, porque sí buscaba la paz. Esa niña sabía que se podía de otra forma. Y siempre crecí creyendo que algo raro pasaba porque yo no tuve la familia que de pronto otros tenían, donde está el papá, la mamá. No tuve eso. Mi papá no lo veía sino muy pocas veces. Entonces soñé anhelando tener esa familia. Por eso a mis 17 busqué eso. Por eso a los 19 ya estaba embarazada y estaba ya viviendo con esta persona. Después me casé con esa persona, buscando esa supuesta perfección de familia. Entonces ya yo tenía la familia, yo jugaba. Yo creo que ese fue mi primer personaje que hice, porque literal, yo era una niña y jugaba a ser la señora Catherine. Y me vestía diferente, ya así como señora. Y aprendí a cocinar, y aprendí a arreglar la casa, y y quería que todo funcionara perfecto y que mi hijo creciera teniendo esa familia que yo no tuve. Y resulta que no fue así. O sea, escogí una persona que reflejaba todo lo que mi mamá me había dicho, que era, que no, bueno, no voy a entrar ahí, pero no era así. Fue una relación donde sufrí mucho, donde yo siempre estaba sintiendo que hago aquí, la embarré, tomé una decisión mala, no sé qué. Y cuando me fui a separar, sentía como soy una fracasada. O sea, ¿qué hago? O sea, pensaba que le iba a dar a mi hijo la familia que yo no tuve y resulta que voy a hacer lo mismo con mi hijo. Se sentía horrible, me sentía que mi mamá me iba a decir, claro, viste, te lo dije, y que la gente me iba a señalar. Y después
que tomé la decisión de separarme, me di cuenta que uno no puede tomar decisiones en su vida para agradar a los demás o para irse por un sueño a costa de lo que sea. Y en ese momento eso de tener la familia era a costa de que yo estuviera feliz, porque realmente esa tal familia feliz no existía. Solo era para salir en fotos y cosas. Entonces, creo que he encontrado que la familia primero se forma con este respeto y amor que siento por mí y por el trabajo que hago conmigo misma. Entonces empecé a encontrar que estando sola me daba todas esas cosas que no tenía cuando incluso estaba como en la supuesta familia. Entonces empecé a trabajar en mí y me volví así una buena mamá, digamos, porque era un buen ejemplo para mi hijo y ya podía ejercer esa función de mamá desde un plano de te voy a enseñar a través del ejemplo. Y no te di la familia perfecta, pero sí te estoy mostrando que uno puede cometer errores y que puede transformar eso en enseñanzas y en aprendizaje y ser cada vez mejor. Uno sí puede cagarla y volver y pararte una y mil veces. Entonces, luego me volví a casar y ahora me acabo de divorciar y ahí ya dije, no, yo no soy una fracasada, yo estoy escogiendo. O sea, los 2 matrimonios que he tenido, los he escogido por las razones que no son. Y tienes contigo misma la obligación y el derecho de decidir, oye, no, creo que no lo hice bien, no escogí por esto, y te puedes ir. Y le puedes poner fin a esto. Y empezar de cero otra vez. Y eso lo estoy haciendo ahora. Y mi hijo, que ha visto a esta mamá, le he enseñado como no te quedes donde no eres feliz. Y yo estaba quedándome en lugares donde no era feliz por llevar esa imagen de, sí lo logró. Tiene el matrimonio, no, ese matrimonio que tiene es espectacular, ese hombre es espectacular, eso no sé qué, cómo era. Y no era así, porque lo que yo estaba viendo no era eso, por más que era un buen ser humano y lo que sea. No. Entonces, creo que ese concepto de familia, wow. O sea, chévere los que lo logran así y que de verdad forman una familia bajo valores reales y no que sea su puro fake para la fotico, porque lo he visto mucho, y parejas que llevan años, y entonces mis papás llevan no sé cuántos años y celebraron la boda de no sé qué, y me invitaron el otro día a celebrar un fin de año en esa casa, y por Dios, esa pobre señora con una casa perfecta, divina, ella espectacular, sus hijos así, wow, estudiaron en las mejores universidades y llegan, el señor ni la mira, el esposo ni la mira, nunca interactuó con sus hijos. Y yo creo que yo no podría vivir así, como que todo es perfecto cuando no lo es. Como con una fachada. Una fachada, puro cuento. O sea, sí, llevan tantos años juntos, pero mira el precio el man la desprecia, ni la mira. También se le pide mucho a las familias, como con una sociedad, con tantos temas como tiene la sociedad colombiana, mundial, pero hablemos de la colombiana, pues que es la que es la nuestra. Y hay mucha gente muy rota personalmente. Mucho. Entonces, con tantos tan rotos y con una sociedad con una tan desestructurada, pidiéndole que haya familias perfectas. Es como resultado, es como muy difícil, está pidiendo una cosa que hay que solucionar otras antes para poder relacionarnos. O sea, perfección no va a haber, pero para tener unas familias más funcionales, digámoslo entre comillas, pues sí tienen que haber seres humanos más funcionales. Yo creo que la base es que nos trabajemos todos. O sea, venimos repitiendo los mismos patrones y venimos de familias disfuncionales y seguimos repitiendo el patrón porque no ejercemos la responsabilidad de cada uno. O sea, si yo trabajo en mí, en mi salud mental, en autoconocerme, en entender mis traumas, en entender lo que me hace bien, lo que no, qué es lo que me raya, qué es lo que hace que de pronto sea tan explosiva, tan no sé qué. Si yo trabajo esto y me junto con un compañero que también esté involucrado en su trabajo personal, en su crecimiento personal, pues seguramente si queremos hijos y tenemos hijos, pues vamos a ser una pareja que va a poder tener más estabilidad emocional, inteligencia emocional, por lo tanto va a poder manejar los conflictos que se presenten, porque siempre los va a haber, con su hijito y le va a poder enseñar a su hijito a que también sea un ser funcional que pueda manejar sus emociones
Y ahí es donde vamos cambiando estas familias disfuncionales. Pero es que si seguimos repitiendo lo mismo, entonces yo te maltrato porque a mí me maltrataban cuando chiquito, yo te pego porque a mí me pegaban cuando chiquito, yo te agredo porque a mí me hacían esto cuando chiquito y simplemente no tomamos responsabilidad de lo que nos corresponde, vamos a seguir así. Nosotros hemos, Kate, hablando de eso, como identificado que esas cosas que lo marcan a uno en la vida, uno usualmente no tiene como términos medios, sino o lo repito o lo rechazo, ¿cierto? Como que eso genera que uno sea como muy radical en la relación con eso que lo ha afectado, lo ha impactado de cierta forma. Sí. Y mucha gente ha decidido en ese proceso como hacer consciente que hay que trabajar mucho, que hay que sanar mucho. Y por eso hoy escuchamos mucho ese tema de hay que sanar la relación con la mamá, porque hay como toda una herencia no elegida, por lo menos no elegida conscientemente, sí, ¿cierto? Que traemos. ¿Cómo fue esa etapa como de entender esa relación con tu mamá? Y si en algún momento tuviste como rabia, como rencor con ella, o sea, porque toda esta vida que yo he tenido, pues fue porque ella también tomó unas decisiones, o por el contrario, a veces también cuando se ha sufrido tanto con la mamá, y yo creo que eso uno lo ve mucho, como en las historias de pobreza, como que yo vi a mi mamá llorando porque no teníamos techo, entonces también es como una solidaridad. ¿Cómo lo has navegado tú? Cuando tenía menos nivel de conciencia que ahora, solo culpaba a mi mamá. Cuando yo llego a Bogotá y empiezo a tener todo esto, fama, éxito, dinero, Katherine Porto, salían todas las portadas, en todo no sé qué, tal. Lo primero que hice fue rechazar a mi mamá. Cuando me divorcié, claro, es porque ella no me enseñó a tener una familia. Claro, es porque todo culpaba a mis papás. Y por eso ahora en mis charlas, en mis conferencias, siempre digo que es impresionante que lo primero que hacemos es buscar quién tuvo la culpa de que a mí me esté pasando esto. Y lo primero que hacemos es, mis papás. Ellos no me enseñaron esto, ellos solo me mostraron esto, ellos me abandonaron, ellos me... Los papás se vuelven nuestros primeros enemigos. Literal, yo hice eso. Y me acuerdo que me daba rabia y la criticaba mucho porque hizo tal cosa, porque no me enseñó esto, porque no sé qué. Y ahora que he hecho todo mi proceso de entender, de autoconocerme y de entender de dónde vengo y de que cada persona tiene su camino y de que ella no nació con el libro bajo el brazo del manual, cómo ser una buena mamá, cómo no lo tenemos, ella estaba experimentando. Todos andamos improvisando. Todos llegamos así como ella estaba intentando también con lo que le sucedió en su historia de hacer lo mejor posible para vivir lo mejor posible. Entonces cuando decidí empezar a trabajar en mí misma, yo he hecho terapias las que quiera, por eso amo la terapia, ahí me di cuenta, espera, o sea, para de culpar a tu mamá y hazte responsable. Por eso hablé antes de eso, de la responsabilidad, no porque ella vivió esto o ella no me enseñó o ella no sé qué, entonces yo tengo que ser así y culparla a ella. No, hazte responsable de tu vida en este momento y de lo que tienes que trabajar tú y no de pensar en cómo la voy a castigar por lo que hizo o no hizo. Cuando empecé a trabajar eso y a darme cuenta, yo estaba repitiendo el mismo patrón de mi mamá. Exactamente igual. Todos esos primeros años donde escogí este man es el que me va a salvar, eso mismo hizo mi mamá, huyendo del lugar donde estaba, porque no era feliz, porque no quería estar ahí. Entonces buscó también esa figura, ese príncipe azul que nos enseñan en los cuentos de hadas, que te va a salvar. Yo hice exactamente lo mismo. Busqué el Salvador, me di cuenta que terminé ahorcada, ahogada, y luego que me reconcilié conmigo misma, que creo que es el primer paso, y entendí de dónde venían mis rabias, resentimientos. Tenía mucho resentimiento con mi papá también. Y eso no me permitía tener una relación sana con los hombres. Entonces, cuando ya hago todo este proceso y empiezo a indagar y a averiguar, a preguntar, ¿tú por qué tal cosa? ¿Tú por qué no apareciste? ¿Tú por qué te metiste con mi papá? ¿Qué pasó aquí? Cuando uno empieza a recibir toda esa información, en vez de juzgar, es tener compasión. Es qué habría hecho yo si hubiera estado en esa situación, poniéndome en los zapatos de. Y es como, esa fue la historia que le tocó a ella, yo no la puedo juzgar a ella. Y
después que sané conmigo, empecé a buscarlos y a sanar esto. Y ahora tengo una relación muy bonita con mi mamá porque, o sea, entender todo lo que le tocó a mi mamá y, me da como... Me siento me da tristeza pensar que la castigué tanto tiempo juzgándola cuando ella solo tenía esas herramientas y ella no sabía hacer más. Y ahora que yo he logrado como sanar, digamos, y la miro y digo, wow, ella no tuvo las herramientas que yo sí he tenido. Sin embargo, la dio toda por sacar a sus hijos adelante, la dio toda porque, o sea, gracias a mi mamá estoy donde estoy. Y darle gracias por ella me mandaba a hacer los vestidos para que yo me presentara en los shows cuando quería ser cantante. Siempre creyó en mí, siempre decía, dale, mi amor, tú sí puedes, mi amor, tú sí, no sé qué. Y yo en ese tiempo me enfoqué fue en ver lo que estaba mal. Ahora ya tenemos una relación, se puede decir que sana, donde podemos hablar como mujeres, ya no como mi mamá, sino como dos mujeres que entienden el dolor de la otra y entienden, yo pasé por esto, mami. Gracias a que yo me he abierto, yo comunico mucho, yo hablo mucho. Gracias a que yo empecé a contar cosas mías, hasta en mi libro. Mi mamá un día me llamó a decirme, a mí también me pasó esto. Mi mamá lleva 74 años callando cosas que la hirieron mucho y que ya me dan respuesta de por qué actuaba de tal forma. Pero se las callaba, porque antes tú no podías decir ciertas cosas porque te castigaban. Antes te tenías que callar todo eso que te dolía, todas esas injusticias se las tenías que callar. Sobre todo las mujeres. Las mujeres. Entonces yo creo que yo vine a limpiar ese linaje, a cortar con eso, porque alguien de la familia tiene que cortar esos hilos de violencia, de maltrato, de sumisión, todo lo que indaga en tu familia, y siempre lo digo, y empieza a ver qué papel tienes tú y si puedes cortar y cortar, así ayudas a sanar el resto. Entonces, en este momento, creo que soy como una aliada de mi mamá que le ha ayudado a que ella pueda sanar sus procesos que de pronto antes nunca lo hubiera hecho. Y gracias a que yo me he permitido sanar los míos y, sobre todo, decirlo. Y no solo con mi mamá, con las mujeres que me siguen, con mi comunidad, porque estoy abierta a contar esas historias y lo hago precisamente por eso, porque sé que si yo cuento, las demás se abren espera, a mí también me pasó, espera, entonces no está mal esto, espera, es que es por acá. Yo creo que a eso vinimos. Kate, tú juzgaste, como nos contaste, a tu mamá, ¿y te has sentido juzgada por tu hijo? Cuando estaba él más pequeño, sí. Cuando estaba pequeñito, como en su adolescencia, sí me juzgó. Me juzgaba, me preguntaba mucho, ¿tú por qué no sé qué? ¿Tú por qué tal cosa? Y también por lo que oía, ¿no? Pero cuando ya le empezó a crecer y a tener su propio criterio, fue impresionante. O sea, fue como, él ha tenido la oportunidad de vivir dos historias diferentes. Entonces, con su mamá y con su papá. Y ahora creo que puedo decir que es mi mejor amigo. Hablamos, yo le cuento todo. Él me cuenta todo. Y no me juzga. Cuando le parece algo que no, sí me lo cuestiona y me dice tal cosa y yo le digo, por ejemplo, ahorita que tuve este segundo divorcio, él no entendía. Y yo me senté a contarle. Y entonces como empecé a salir con alguien, me decía, pues que es muy pronto. Y yo lo senté a decirle, bueno, es pronto para ti porque no estuviste ahí. Pero yo hice todo mi duelo en la relación. Yo llevo años así. Yo me sentía así. Pero yo me ponía la máscara de que todo está bien. Entonces, para ti es muy pronto, para mí no. Entonces, no puedes juzgar. Y hablamos súper... No hay como cosas tapadas ni nada. Hablamos muy de tú a tú. Y ¿Cuántos años tiene él en este momento? Ya, es un grandulón de 24 años. Ya. Es un grande, pero de acá todavía es un niño. Entonces, todavía toca como... y cuando me toca ejercer la función de mamá de ponte límites, también lo hago muy bien. O sea, en este momento me siento tan orgullosa de la mamá que soy. Creo que todo el camino que he hecho ha sido para poder ser una buena mamá, un ejemplo para mi hijo. Y yo no creo que la buena mamá es la que se la pasa en la casa haciéndole, venga que le hago la comida cuando usted llegue, tengo la comida caliente, venga le lavo la ropita.
No, yo no creo que eso sea lo que es una buena mamá, sino una buena mamá es una mujer que de verdad se ha dado todo a ella, se ha puesto de primera para poder así darle lo mejor al que tiene al lado. ¿Y en algún momento no lo estuviste? No, en algún momento Pues tan orgullosa de ser mamá, porque siento yo que hay como muchas me formas de daba maternar. mucho palo, yo me daba Eso. mucho palo porque yo crecí al lado de él, o sea, yo estaba muy chiquita, entonces mientras él crecía yo también estaba creciendo y yo me daba mucho palo y decía, ay, qué horror. Le tocó ver una mamá que lloraba mucho, yo lloraba mucho, yo jugué mucho tiempo el papel de la víctima, lloraba demasiado, una mamá que ni siquiera sabía quién era porque yo no me conocía a mí misma, o sea, yo me dejaba llevar. Y aprendiendo a lidiar con la fama al mismo tiempo. Al tiempo era la fama que me llegó así, entonces era él muy chiquito, yo duraba muchas horas en un estudio de grabación, el man se la pasaba con una niñera, yo llegaba en la noche y era cuando tenía la oportunidad de, no sé, acostarlo, dormirlo, no tuve o sea, sí, me di mucho palo por eso, pero después dije, marica, ya, como dijo la filósofa Karol G, ya, deja de darte palo, eso fue lo que fue, y eso seguramente en él va a ejercer, va a hacer una función ya sea de trauma y él verá, él tiene que sanar su trauma. Por ejemplo, él me dice que y lo hemos hablado mucho, que cuando yo me fui a la isla, que en ese momento que me fui a presentar, yo lo dejé de 5 añitos, tenía 4 añitos tenía. Y era la oportunidad que yo tenía para poder tener independencia económica y poder irme de la relación donde estaba, con su papá. Entonces yo me acuerdo que me habían contratado, era por un mes, yo dije en un mes regreso, yo me fui con el corazón destrozado, diciéndole a mi mamá, traje a mi mamá y le dije, tú te quedas ahí, tú me cuidas a mi hijo, pase lo que pase, tú no lo dejas. Y me fui a hacer esto. Eso fue tanto éxito que terminaron diciéndome que tocaba quedarme 3 meses más y yo gritaba hacia el teléfono al que me contrató, yo le decía, a mí no me importa que no me paguen, yo quiero volver, yo te necesito estar conmigo. Entonces, porque si yo volvía, me tiraba toda la secuencia porque la gente se iba a enterar que se había acabado y esto lo graban con mucho tiempo de anticipación. Y mi hijito, cuando regresé, me entero que sufrió de asma y el asma es el miedo como al abandono, algo así. Entonces tuvo ataques de asma, estuvo hospitalizado 2 veces, yo no me enteré porque mi mamá no me contaba porque yo no me pusiera peor de lo que ya estaba. Allá fue donde empecé una depresión muy fuerte, allá empecé episodios de bulimia, porque como sentía esta ansiedad y esta ausencia de todo, entonces empezaba a comer, vomitaba. Y él me cuenta, mamá, mi peor momento de la vida, y me lo dice así, de la vida, y estaba bien chiquito, fue cuando tú te fuiste a presentar eso, yo pensé que me habías abandonado. Y todavía, mira cómo uno va grabando episodios desde chiquito. Los primeros años de tu vida te marcan. Entonces, si tú eso no lo haces consciente y no lo trabajas, vas a seguir haciendo y repitiendo lo mismo por años y en tu vida. Entonces, él podría más o menos agarrar esa experiencia y decir, no, pues que las mujeres, miedo a que me abandonen. Y el miedo al abandono va a ser que entonces yo lo que hago es que las abandono primero y nunca voy a tener una relación estable porque siempre voy a estar repitiendo, antes de que me dejen tirado, ¡pum!, yo lo hago primero. Y ya yo he observado cómo le ha tocado vivir experiencias más o menos como Trump, pero yo no me puedo meter ahí. Lo único que yo puedo decirle es, mi amor, mira, yo le mando cosas, le presento opciones como de terapia, todo, todavía no conecta con eso. Entonces entiendo y es súper frustrante para una mamá que su hijo no le copie estas cosas, porque uno quiere que, yo aprendí todo esto, venga y te lo voy a pasar por las venas. No pasa así. Me ha tocado entender que cada quien tiene su proceso y él vino a hacer un proceso diferente al mío. ¿Y alguna vez, Kate, has pensado como qué bueno darme la oportunidad de ser mamá de nuevo? Tuve mucho tiempo pensando eso, pero después entendí que no. O sea, ya en este momento amo tanto mi vida, o sea, amo mi libertad, amo poder viajar cuando quiera, creo que es de las cosas que más disfruto en la vida. Amo no tener que pegarme a algo como me tengo que quedar, no, los niños primero, o sea, cuando uno tiene hijos es todo alrededor de los hijos. Entonces, no, creo que ser la mamá de Alejandro ya, y la mamá de mis gatos, porque cuando tienes gatitos o perritos, son hijos.
y yo soy demasiado dedicada a ellos. Vivo muy pendiente de que estén bien, les doy, o sea, si ustedes me vieran, soy una loca, porque como hay uno de ellos que sufre de algo de los riñones, entonces me toca darle unas medicinas especiales y yo se la meto en la comida y yo le machaco la comidita y en la noche le pongo un baberito y le doy la comida con cucharita, porque si no, no se la come. Entonces, creo que mamá he sido desde chiquita, siempre ese rol me ha tocado y me daba mucho palo por eso, porque siempre he dicho, ay, pero ¿por qué soy tan mamá? En el sentido de que quiero cuidar, quiero no sé qué. Mis amigos es, ¿qué necesitas? Ven, yo te cocino, yo te hago, yo te pongo... Y después digo, no, ¿por qué me voy a dar palo por mi naturaleza? O sea, eso es lo voy a ver como una cualidad y no como algo malo. Pero creo que ya con Alejandro he ejercido mi función de mamá y la seguiré ejerciendo porque para nosotros siempre los hijos van a ser chiquitos, van a ser nuestros bebés. Entonces, no, ahorita no pienso en tener hijos. Cuando veo a mis amigos así con niñitos chiquitos y los pobres como que quieren un espacio para hacer algo para ellos, no pueden. O sea, no pueden. Es que es fuerte. Es algo de mucha dedicación y no me interesa en este momento. Tengo hijos, como por ejemplo mi libro es un hijo. Mi machamor es otro hijo que me dedica, que lee todos los proyectos personales, aunque el otro día alguien me dijo, tus negocios, tus proyectos, tus emprendimientos no son tus hijos, porque simplemente son un número y los puedes vender. Yo no creo eso. Yo sí creo que para que esos proyectos realmente crezcan necesitan una madre que le dé la atención, la energía, el cuidado constante y la evolución y que vayan ahí de la mano. Entonces, esos son mis hijos también, mis proyectos. Y tu papá, la relación de tu papá y la relación de Alejandro con el abuelo, ¿es presente ahora? Con mi papá hicimos sanamos un montón. Lo amo, pero también entendí que uno no puede forzar cosas. Uno siempre está forzando y creyendo que porque ya, entonces, bueno, limpiaste los resentimientos y no sé qué, entonces ahora tiene que ser otra vez, vamos a vivir como da el papá perfecto y la hija, no sé qué. No. Sé que me ama. A veces he llorado sintiendo como que no soy su hija favorita y eso ya me ha tocado crecer entendiendo que él tuvo otros hijos y que obvio si tú vives con con las personas que te rodeas, con quien más afecto vas a tener, seguramente. Y me ha tocado como entenderlo y decírmelo así como ya. O sea, ya deja de pensar que entonces, ay, no, él no te quiere, te ama. Pero creció con mis otros hermanos y obvio siente más conexión allá. Sé que está orgulloso de mí y entendí también que durante mi vida busqué siempre que mi papá me reconociera y por eso para mí era tan importante tener logros y era para que mi papá me viera y para que mi papá dijera, es mi hija. Entonces sé que es así y cuando no, pues también me da dolor. He llorado, hace poquito lloré cuando el lanzamiento de mi libro y no vino. Literal, esa casa el lanzamiento fue en Casa Spotify y fue un lanzamiento grandísimo. Se invitó mucha gente y yo siempre creo que nadie va a llegar desde chiquita. Siempre es como, no va a llegar nadie. Y esa casa estaba a reventar. Gente que ha pasado por lo largo de mi vida y gente nueva también. Y yo, wow, qué impresionante como tanta gente vino, pero mi papá no estaba. Y cuando llegué a mi casa, a mi cama, que ya me quité todo, y me metí a la cama, empecé a llorar como una niña chiquita. Y solo era como, qué fuerte, todavía me duele. Y hay ciertas cosas que nunca se van a sanar. Hay ciertas cosas, hay heridas que siempre van a estar ahí y que cuando llega la oportunidad siempre otra vez va a salir ese dolor. Entonces como que entendí que tengo que vivir con ese dolorcito de no soy tanta prioridad para mi papá. Y mira que me sobo de mi chacrita del corazón. Es como, marica, no fue. Ha podido coger un avión, me puede decir lo que sea. O sea, no llegó para algo tan importante que además el sueño de él siempre ha sido escribir un libro. Y yo digo, bueno, yo lo escribí, quiero que se sienta orgulloso y tal. No llegó. Lloré y escuché sus mensajes diciéndome, mi amor, estoy orgulloso, pero me daba dolor. Y se lo dije, que eso es algo que he aprendido. Porque si me lo callo, se vuelve resentimiento. Entonces no me lo callé. Agarré y le respondí a su mensaje
entiendo que nunca me vas a amar como yo te amo y como yo quisiera que tú me amaras, pero, y entiendo que no era tan importante para ti venir, me dolió horrible, pero pues está bien, te sigo amando. Pero él ya leyó el libro. Yo espero. No han hablado al respecto. No, que yo se lo mandé y todo, espero, si no ya ni me importa, o sea, es como, o sea, ya no puedo seguir en ese, no me reconoció, no, ya, chao. O sea, sé que hace unos días vio algo de mi podcast y me escribió felicitándome. Me dice, te felicito por ser la gran comunicadora que eres. Yo, gracias, papi. Yo, lo amo, o sea, divino. Y toca eso también, y eso me ha costado aprender. La gente hay que amarla como tú, no puedes pretender que sean como tú quieres que sean, porque ahí es donde vienen las frustraciones y los resentimientos. Te pregunté lo de Alejo porque muchas veces yo he logrado perdonar cosas que me hacen a mí en relaciones, pero soy súper intolerante cuando a los míos les hacen cosas. O sea, si tú me haces algo, yo digo todo bien, pero si le haces de pronto algo a Laura... Y eso pasa mucho con los hijos también. Exactamente, como a los míos, no, eso no te lo va a perdonar. Conmigo todo bien, pero con él no. Y a mí eso no puedo superarlo. Y pregunté la relación con Alejo porque de pronto si no eres la más cercana, como, uy, este berraco. Sí, con Alejo no son muy cercanos, pero, También es decisión de Alejo. Bueno, y de mi papá también. Al tiempo digo, problema de ellos dos. O sea, literal, yo no voy a ser ahora la que tengo que lograr que mi papá y mi hijo sean, que se unan, que se llamen. Es problema de ellos. Y yo sí he intentado como que le digo, mi amor, tu abuelita está de cumpleaños. Y a mi papá le digo, oye, dale tal cosa. Si Ale no vive mi hijo no vive en Colombia, vive en España. Entonces, yo le digo cuando vine a Colombia, papi, mira, Ale tal cosa. Ya que lo hagan, no es mi problema. Cada quien crea las relaciones que quiera crear. Como que suficiente tengo yo con el trabajo, con lo mío, para tener que ahora, ¿sabes? O sea, no es algo que ya ellos en su momento verán si logran como crear más intimidad o no sé. Kate, tú has tenido la posibilidad de salir del país, pues por tu trabajo. Y también siento que en esta carrera de actriz, de presentadora, como que se van desbloqueando niveles, ¿no? Como que salí de Cartagena, luego me vine para Bogotá, luego entonces miro si es Los Ángeles o si no sé qué, México, como para seguir evolucionando y creciendo. Y has dado como pasos en el exterior también. ¿Cómo te ha ido con esas salidas de Colombia y también con las expectativas? Como que acá soy grande, acá soy famosa, acá soy reconocida, pero muchas veces, bueno, si llego a México, de pronto no tanto, o si llego a España, de pronto no tanto, o en Estados Unidos hay un combo de gente súper talentosa. ¿Cómo te veo con eso? El vivir en otros países me ha permitido darme cuenta lo pequeñita que soy. Y eso me ha ayudado a que mi ego no sea el que me mueva. Y a entender que mi valor no está en que me reconozcan o en la fama o en que alguien me pida una foto. Y eso me costó al principio, pero ahora creo que es maravilloso. O sea, cuando yo llegué a Los Ángeles a vivir, yo juraba que iba a ser la segunda Sofía Vergara. Yo, si ya lo logro, yo lo logro también. Somos caribeñas. Sí, del mismo acento, la cosa, tal. Y resulta que, por ejemplo, en Los Ángeles yo entendí que tenía que llegar a ese lugar que tanto lo soñaba, así como Bogotá. Yo soñaba mucho vivir en Bogotá y Los Ángeles era mi segundo lugar donde soñaba vivir. Y tengo claro que era porque ahí iba a encontrar mucho, lo tengo claro ahora, muchas otras cosas que me iban herramientas y a entender que yo soy más que una actriz. Durante mucho tiempo creí que simplemente era actriz. Y se me olvidó que yo tengo un montón de talentos y capacidades y ganas de aprender. Entonces llegar a Los Ángeles me enseñó, primero lo del ego, fue maravilloso. Es como, aquí no eres nadie, baby. Hay 80,000 personas o más guapas o más talentosas queriendo igual lo mismo que tú. Entonces fue como un empezar de cero donde me tocaba subirme un carro, ir a 80 castings al día, porque allá sí es de muchos castings al día, donde te ven 5 minutos y chao. O sea, si te vi, ni me acuerdo. Pero ahí encontré la meditación. Cuando encontré ese lugar para meditar y empecé a meditar, dije,
wow, ¿qué es esto? Me estaba perdiendo de esto. Allá fue donde yo empecé a trabajar en ese centro de meditación como voluntaria y practicaba mi inglés al mismo tiempo. Y pues ahora soy maestra de meditación. Eh, Allá por primera vez entendí lo que era ponerse al servicio de alguien. Y cuando ya tú puedes servir a otros, encuentras que hay que te da tanta felicidad o más que si te, no sé, te reconocen o te piden una foto o lo que sea. Entonces allá entré a voluntariar en un centro de artes, el City Arts of Angels de niños, donde les enseñaban niños con escasos recursos, los recogían, les mandaban a un colegio, un bus, los recogían en el colegio y los llevaban a este centro de artes a aprender arte, esculturas, a pintar, a crear, y yo les barría el salón de clases, les recogía las cositas, les limpiaba, les ayudaba en cosas, y salía tan feliz que allí entendí, wow, o sea, servir a otros da felicidad. Allá aprendí cuáles eran mis miedos. Yo digo que Los Ángeles fue como una mamá para mí. Allá empecé a escribir. Encontré, wow, si yo siempre he amado escribir, yo escribía poemas y canciones, lo fui soltando. Allá volví a escribir. Hice mi primer blog. Fue como un renacer y empezar a encontrar otras cosas y a entender que todos podemos ser mucho más que algo como que te lo pusiste. Soy ingeniera. Sí, pero eres mucho más que una ingeniera. O sea, hay 1000 cosas que puedes hacer. Mira ustedes, tienen su profesión y están de podcasters viajando por el mundo y haciendo una labor de entrevistadores y de comunicadores. Entonces, como que es tan amplio lo que vinimos a aprender y a experimentar que y a veces cuando nos quedamos en nuestras ciudades o países empezamos a pensar chiquito y se nos olvida que podemos accionar otras cosas. Entonces, Los Ángeles me dio eso y me dio la oportunidad de darme cuenta que que realmente eso de caminar por una alfombra de Hollywood y no era lo que me apasionaba. Allá entendí que tenía una misión y era comunicar bienestar. Y empecé a trabajar eso y mira todo lo que ahorita se ha vuelto mi otro camino de vida y mi otro propósito, que me llena mucho. Y luego en México también entendí como, ¿qué te gusta? ¿Que realmente quieres esto o quieres es dinero y fama? Si yo decía, Maika, yo no me imagino una novela de esas hablando como, ¿qué te pasa, Carlos Alberto? Y mirando así, maldita lisiada, te voy a matar. Por más que te paguen millones de dólares, me daba oso. Entonces, como, yo no puedo. Por más que sí, fui a las puertas de Televisa y no sé qué y tal. Yo, no, tiene que ser una serie por acá. No, tiene que no sé qué. Pero por más que yo creía que iba por eso, siempre mi almita me llevaba era para lo otro. Yo terminaba en retiros, en lugares de meditación, metida en cosas que era más de transformación personal. Y ahí dije, sí, esto me apasiona, ¿por qué lo voy a seguir negando? Allá me certifiqué en México, por ejemplo, de coach angelical. Y cuando regresé a Colombia me daba pena decir eso. Yo no puedo decir que yo soy coach angelical. Porque van a decir, esta loca actriz ahora que se le dio y que por Los Ángeles y no sé qué. Y ya luego cuando me reconcilié con que no me importa lo que piensen los demás, sino que me voy a quitar las máscaras y voy a vivir con mi esencia real, fue divino. O sea, fue una gran liberación. Entonces me puse a estudiar, estudié para coach de respiración, también lo hice, soy sommelier de té, blendeadora de té, entonces mira ahora cómo tengo mi proyecto de machamor de té. Entonces podemos ser todo lo que queramos ser y estos países solo me han dado la oportunidad de encontrarme de verdad. Si yo seguía acá, iba a seguir cada vez yéndome más al hoyo. Porque cuando yo estaba en Colombia, yo solo veía, me llaman para los mismos personajes de siempre. Porque ni siquiera se han dado cuenta cómo funcionan otros países. En otros países no te llaman porque, entonces, este es tu tipo, eres latina, entonces eres la buenona. No. O sea, ven otras cosas, ven rangos, ni siquiera por la edad. Aquí te seleccionan por edades. Allá son rangos. O sea, tú puedes dar para abajo, puedes dar para arriba. Puedes variar y jugar. Entonces acá me llamaban para los mismos personajes de siempre, que me aburría además. Me sentía estancada, pero yo le daba mucho palo al lugar, a Bogotá.
Y Bogotá, entonces ya lo veía feo y se me iba pegando porque se nos pega. Entonces, si uno dice que Bogotá es una mierda, entonces todos repiten lo mismo. Bogotá es una mierda. Ay, sí, el tráfico de Bogotá es una mierda. Si tú te vas a México es igual o peor. En Los Ángeles yo duraba horas en el tráfico, en una vía gigante, llegando de clase para irme a otro lugar, duraba horas y nadie dice lo mismo. Entonces es como empezamos a repetir lo mismo porque así somos. Pues somos ovejas, en vez de ser, hey, experimenta y vive lo tuyo. Entonces yo empecé a volverme ese ser que solo hablaba mal de la ciudad, que solo veía lo negativo, que ya estaba aburrida, hastiada, me robaron además, entonces se metieron en mi casa y eso fue como una señal para mí de, es hora de irse. Es hora de irse. Que sí, es una ciudad insegura, sí, lo es. Pero pues. Pero la seguridad no es exclusiva de Bogotá. No es exclusiva de Bogotá, exacto. Y nada, al irme me di cuenta de eso. Cuando volví, me di cuenta que no era Bogotá. ¿Por qué? Porque cambié yo. No cambió Bogotá. No cambió la ciudad. Cambié yo. Entonces, como yo cambié, hice todo mi proceso y encontré cosas que me nutrieron y me empezaron a ver, empecé a ver el mundo diferente. Cuando yo llegué a Bogotá, ya no lo veía como los ojos que lo veía antes. Ya dije, ay, no era Bogotá. O sea, tú te vas a ir con tu mierda donde vayas. Si tú no trabajas en ti mismo, te puedes ir a la China, a Japón, a donde quieras y vas a llevar esa mierdita en tu maletín personal y vas a seguir siendo lo mismo. Entonces, eso lo entendí gracias a que salí, volví, he ido. Vivir en otros países que usted lo han experimentado te da esa oportunidad de poder ver desde otro ángulo las cosas, de poder observar con distancia, que eso es lo mismo que pasa cuando uno tiene un conflicto con alguien. Si tú le pones distancia, ya lo empiezas a mirar diferente que si estás ahí, solo ves lo chiquito. ¿Y volviste a Bogotá? Y volví a Bogotá. ¿Como voluntariamente? Como... No, yo llevaba 4 años y medio fuera del país. Y volví por un tema médico, pensando que a los 15 días me iba a ir. Y se extendió y me agarró la pandemia. O sea, Diosito sabe cómo hace sus cosas. Y creo que fue lo mejor, porque me seguía mañando. Y me seguía mañando. Corriendo la fecha. Corriendo la fecha, no, ya no voy a ir, no, espera. Y encontré que Bogotá sí era chévere, que la que no estaba chévere era yo. Encontré que de pronto yo era la que me miraba de cierta forma. Bueno, pero un fenómeno que sí pasa en este mundo de la farándula y de los artistas y tales, tú te vas del país y regresas y ya estás más cotizada. Eso me impresiona. Además, yo veía a mis compañeras, todas las que se van para allá, dicen, medio salen no sé, yo hice hasta comerciales nunca estuve en una serie ni nada, y cuando tuve la oportunidad de tener una súper oportunidad con una gran serie y una súper manager, le dije no. Porque estaba tan metida en el tema y que de la búsqueda espiritual y no sé qué, que en ese momento yo como que no sabía que todo era un todo. No es como, si soy espiritual no hago esto. En ese momento yo, no, yo solo quiero estar descubriendo y no sé qué. Y ella me decía, Katherine, no estaba preparada. Ahora entiendo que eso no tiene nada que ver. O sea, somos un todo. Y cuando vienes, entonces ya puedes cobrar más, ya todos te empiezan a llamar. No, es que ella estuvo en Los Ángeles. Marica, casi todas se van a meserear, casi todas se van, o sea, y se inventan historias de Trump. Pasa mucho con música, o sea, van a hacer un show a un bar, 20 peludos y estaba de gira por Europa. ¿Viste? No, inclusive exactamente eso que acabas de decir. Eres ingeniero, hiciste una maestría en España y puede ser que no sea la universidad más reconocida, pero fue en España o en Francia o en donde sea, entonces pesa un poco más que haberla hecho acá. Yo hice una maestría en la Universidad de Barcelona y me pareció un pelle de maestría. Ok. Pues, claro, cuando nos gustaba la educación acá. Wow, hizo una maestría en Barcelona. O sea, ¿y por qué no le damos crédito también a lo que tenemos acá? Entonces, sí, acá no, pero allá sí. Has tenido una carrera muy nutrida en los medios y eso a veces, no siempre, es proporcional también a los recursos. Te ganas un papel y entonces entra un dinero muy grande y vas como, ¿cierto? Como creando otra vida más próspera económicamente. Sí. Nosotros tuvimos acá a Daiki y Daiki nos dijo algo que nos quedó sonando mucho
Y fue cuando tú has sido pobre y coges dinero, te vuelves más pobre porque tú no sabes manejar el dinero, porque tú nunca lo has tenido. Entonces como que atraviesas por eso hasta que realmente entiendes cómo es que se vive con un poco más de dinero. ¿Cómo fue para ti como dar ese paso de ser pobre, de decir, bueno, yo vengo de una escasez muy grande, pero empezar a construir como esa estabilidad económica? Pues primero, prueba y error, tal cual como él dijo. O sea, cuando tú, es como cuando nunca ves visto al diablo, Cuando te lo ves, asustas, sí. tal cual. O sea, en ese momento, cuando empecé a recibir todas esas grandes cantidades de dinero, evidentemente no tenía ni idea de lo que era inteligencia financiera. Me lo gastaba todo en ropa, en fiestas, en ropa que jamás usaba. Y como estaba tan vacía emocionalmente, pues llenaba ese vacío con cosas materiales. Despilfarré mucho, mucho, mucho dinero. Hasta que me llegó el momento de, te quedaste sin nada, te lo gastaste todo y no tienes trabajo. Y aparte estás deprimida, estás en el hoyo. Entonces todo fue perfecto porque eso me llevó a caer bien abajo en esa depresión y a darme cuenta que tenía que haber un cambio, porque no me quería ir de este mundo, era que renacer. Y eso fue, ese renacimiento me llevó a entender que los números, que el dinero es una energía que hay que cuidar también y que es una energía que hay que sostener, pero cuando tú vienes de escasez, entonces no sabes cómo sostener esa energía. Y eso ha sido estudiando y sobre todo algo muy importante fue la gratitud. Yo no agradecía. A mí simplemente me llegaba y era, pues sí, porque yo soy Catherine Porto, porque yo trabajo así, porque pero no agradecía. Y cuando uno no agradece, es como si no estuvieras reconociendo la fuente que te está dando todos esos recursos, que va más allá de un canal o alguien que te contrate. O sea, hay algo que nos sostiene más poderoso y yo no agradecía eso. Entonces me volví más consciente de que hay una fuente de abundancia para todos, que hay que agradecer cada peso, pero al tiempo que no te tienes que apegar, pero sí saber que, bueno, agarro esto y voy a meter esto acá y puedo hacer 1000 cosas al tiempo también. No tengo que depender. Yo antes pensaba que solo era de la actuación y ya, y si no actuaba, entonces otra vez soy pobre. No, tengo tantas habilidades que puedo hacer muchas cosas al tiempo. Y quitarme el miedo, porque cuando creces en escasez, creces creyendo que se te va a ir. Porque yo me despertaba y era, no hay para desayunar. No hay. Esa era como la frase más famosa. No hay. Cuando tú creces creyendo siempre que no hay, entonces cuando lo tienes piensas que se te va a ir. Entonces trabajar eso es duro, es quitarse ese miedo y es como tranquila. O sea, hay siempre va a haber y siempre va a llegar una oportunidad que te va a llevar a seguir conectada con el flujo de abundancia. Entonces ha sido un trabajo, yo creo que marica, qué trabajo es muy fuerte ser humanos. ¿Cierto? Mucho. Crecer además, porque es que ser fuertísimo. niño es lo máximo, ser niño es lo máximo. Yo le decía, es que la vida es dura, y es que no, y yo no, ¿cómo que no? Es una escuela de nunca acabar, porque siempre estamos aprendiendo. Y en la medida en que asumamos que a eso vinimos, entonces ya no nos va a parecer como, uy, qué mamera, ahora me toca no sé qué, no, sino es que, se presentó esto, bueno, se presentó esto otro. Y eso lo digo así muy tranquilita, pero no, o sea, yo vivo crisis, entonces primero lo veo así, qué mierda, la vida es dura, otra vez lloro, pataleo, grito, y después ya, ok, vamos a aplicar toda la aprendida. Y toca. Y es como, ¿qué hago con esto? Esto no lo puedo solucionar. Chao, que no me quite la paz. Es por acá. Encontré este otro camino. Aprendí esto. Y así va fluyendo mejor. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios como una fuerza que está ahí disponible para todos. Creo que todos tenemos un pedacito de Dios. No creo en un Dios que castiga. No creo en el Dios que te dice, esto lo hiciste mal, eso es castigo de Dios. No creo que amanecerá y veremos. No, creo que uno busca las oportunidades y hace que se active ese poder de Dios
en la vida. Pero lo crees como que sí existe algo poderoso que y por eso estamos acá. Total. O como una herramienta de supervivencia emocional. No, yo sí creo que hay algo poderoso. O sea, es que estemos vivos y el que exista todo esto es como, en caso que, pero yo no creo que sea un ser que lo formó. O sea, Dios es todo. A veces me pongo a ver documentales que el Big Bang y no sé qué, y ahí uno dice, wow, y nos creemos tan superiores por ser los humanos que hacemos todo este montón de cosas, pero oye, las plantas estaban desde no sé cuántos miles y millones de años y billones de años, los planetas, las no sé qué, y nosotros ahora solo gastamos y malgastamos y hacemos uso de los recursos y no nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad en la vida. Es, marica, mira, o sea, hay cosas más poderosas que nosotros y que somos un todo y que no podemos vivir sin una cosa. O sea, un ser humano que no reciba sol se murió. Si no tomas agua te moriste. Y resulta que solo es a tomar y a tomar, pero no cuidamos. Entonces como que todas esas cosas me las cuestiono un montón, pero yo sí creo que a mi Diosito me ha sacado, y yo digo Diosito como si fuera un personaje, pero yo lo siento que es una energía que está ahí disponible para todos y que está dentro de todos nosotros. Y yo he estado en momentos donde literal he visto la diosidencia, o sea, que ha pasado el milagro, así digo, oh, pero ha salido de un momento de despertar a la conciencia. Ese momento donde no tenía para nada comida, para pagar el arriendo, no sé qué tal, estaba deprimida en la inmunda, me quería morir y solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y era como que ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solo lloraba así, pobre de mí, qué vida tan... Y en ese momento de llanto y de pensar que todo era una mierda y que me quería morir, era como si me hubieran hablado acá y me hubieran dicho, no, es que no es eso, es que tú tienes que cambiar, es que tienes que hacer un cambio en tu vida, tú tienes que cambiar. O sea, el problema eres tú. Y cuando yo recibo esa información, fue como, ¿cómo? Y me acuerdo que miré al cielo y entendí, fue así, y dije eso. Ya entendí. Llorando. Ya entendí, ya no más, por favor, ya entendí. Ya. Suélteme. Otra guerrera. Oiga, por favor, ya entendí. Y fue divino porque terminé acostada llorando mucho, diciendo ya entendí. Y cuando me desperté fue porque sonó el teléfono y me estaban diciendo que me debían una plata de una vaina que no había cobrado y que y la suma de eso daba para que pagara los 3 meses de arriendo y pudiera sostenerme mientras me entraba otro trabajo. Y yo dije, no, marica, esto es Dios. O sea, a mí que no me vengan a inventar esto, eso es una diosidencia de lo que me pasó. Y a partir de ahí empezó mi compromiso con mi evolución. Tengo que cambiar. Ya no es mi mamá la culpable, mi papá el culpable, el novio que me dejó, el presidente, el clima. No, ya para de estar creyendo que todo el mundo tiene la culpa y que tú simplemente eres una pobre víctima. Y ahí busqué ayuda y empecé a trabajar en mí. Y desde ahí solo he visto cambio y evolución, cambio y evolución, cambio y evolución. Con sus problemas, con crisis, con terquedad, porque a veces uno le está pasando enfrente y uno no quiere dar el brazo a torcer. Pero ya estoy tan reconciliada con eso, con los aprendizajes de la vida, que ya no me da miedo. Como que lo que se presente, entiendo que siempre va a pasar algo y lo sé sortear y ya no voy a buscar quién tuvo la culpa. Kate, ¿cómo es tu relación con Cartagena? Me encanta mi tierra. Me lo preguntan mucho, siempre ayer, por ejemplo, ay, amo tu Cartagena, es que eso es... Y como que cuando me dicen que es solo esto, lo que vemos todos de la ciudad amurallada, yo siempre les digo, bueno, pero Cartagena es más que eso, porque ahora se volvió demasiado turística, ahora llegar a buscar un lugar donde estar, no puedes, hay que hacer fila, no sé qué, los precios altísimos, una de las ciudades más caras de Colombia, y el resto por allá está igual. O sea, cuando voy digo, no, puede ser que todavía esas calles despavimentadas, o sea, un deterioro, la gente igual, la gente más pobre y los ricos más ricos. Eso me raya un poco. Entonces, y cuando voy,
siento como que me da dolor de barriga. Igual me la disfruto, pero no es el lugar como que diga, aquí quiero morir, en Cartagena, en mi tierra, no, no, no. Y creo que entra un tema ahí de política y de cosas que no quiero entrar, pero sí siento que cada que voy no ha pasado mucho. Es como esas ciudades donde llegas cuando eres allá y todo el mundo sigue igual, la gente que conociste está igual, piensan igual, viven en el mismo lugar, hacen lo mismo todos los días. Y digo, wow, qué impresionante, es como si eso estuviera en el tiempo y nada cambia y todo está exactamente igual. Por eso yo tenía que irme de ahí, porque yo necesitaba ponerme alas, evolucionar, transformarme, crecer, y no porque me sienta superior, sino porque siempre he sido un alma libre, curiosa, y porque tengo que conectar con el mundo. Entonces, si me quedaba en Cartagena, iba a seguir pensando chiquito, y yo no nací para pensar chiquito, yo nací para pensar grande, para creer que sí se puede, para tocar las mentes y los corazones de otra gente, para que el que está al lado por lo menos diga, ay, marica, sentí algo chévere hablando con esta vieja, o miras, me abrió la mente de tal forma. Y no seguir ahí. Cartagena para mí sigue en lo mismo, ahí, y la gente solo llega a tomar de Cartagena. Llegan y dejan su basura, y no estoy hablando solo de la basura que llevan, sino eso, de fiesta, de rumba, pasan bueno, se largan. Y es una ciudad que llegan a tomar, como en Los Ángeles, es igual. Todo el que llega a vivir a Los Ángeles llega porque quiere sacar, quiero fama, quiero éxito, quiero plata, quiero no sé qué. No les funcionó, chao, me voy. Cartagena es una ciudad donde solo piensan en llegar a divertirse, toman, dejan, triado, todo, se van. Entonces, esa es mi visión de mi tierra hermosa. No soy buena para el calor, soy una mala costeña. El calor me hincha. Pero pasa mucho. Sí. No sé, nos hemos encontrado muchísimos. Imagínate que me detectaron, un médico chino Una alergia. Que en Nueva York me dice, es que tú eres alérgica al calor. Y yo, ¿qué? Yo soy cartagenera, yo no puedo decir eso. Sí, soy alérgica al calor. Yo llego al calor y inmediatamente mi cuerpo se inflama, pero de una forma muy fuerte. O sea, eso que se me hinchan las piernas, así no puedo caminar bien, me duele. Alérgica. Siempre me han dicho los cartageneros, dicen, ¿qué? Pues es una costeña chiviada. Yo, marica, yo crecí ahí, yo viví lo que tú no has vivido, yo viví en los lugares que tú no has vivido, yo sí crecí la Cartagena que tú no conoces. No me vas a decir Cartagena chiviada porque, pero es que no tienes acento. Llevo muchos años que no vivo allá, pero si yo me junto con mi mamá, soy costeña. Y con la comida bien. Ay, sí, tienes amo mi comida. Tradiciones, sí. Amo mi comida cartagenera, o sea, Posta. Que la posta negra, el arroz con coco, los patacones. Soy mega platanera, o sea, a mí ponme. Un buen costeño siempre tiene banano en su comida. El banano que nos comemos para, no sé, el azaí, el bowl de la mañana, no. Nosotros lo ponemos en todas las comidas. O sea, arroz, carne y plátano. O arroz, pescado y no sé qué. Aunque en mucha época he sido vegetariana, he sido vegana. Pero tú me dices tu plato preferido y es un pescado frito, mojarra, no pargo. La mojarra que tiene sabor, el pargo no sabe nada, más caro, además, rico, pero pues mojarra frita con arroz con coco o arroz de palito así de fideíto, con tajaditas de plátano amarillo o con un banano o con patacones. Muero por la comida cartagenera. O sea, los sudaditos, la comida de mi mamá. Mi mamá hace la mejor posta. Entonces, cuando mi mamá viene, me deja potes así. Entonces, cuando estoy vegana o vegetariana, es como, ay, ¿qué hago? Y lo sufro. Pero cuando no, eso es así, un montón de comida que me deja para servirme a cada ratico y recordar la tierrita. Amo la comida cartagenera. Sí, me encanta. Cata, muchísimas gracias. Tremenda conversada. Se nos fue largo, pero queríamos mucho escucharte, sobre todo de cosas que quizás no has contado tanto, ¿cierto? Como que bacano profundizar en otras cosas que también han hecho parte de la historia de uno, pero que de pronto no salen tanto a la luz. Agradecerte mucho por el tiempo y agradecer mucho a Wynwood House que nos prestó estas instalaciones para poder grabar estos episodios. Por ahí les vamos a estar contando más de cómo funciona esto. Es una plataforma latinoamericana.
Sí, súper bueno. Están divinos, pasen Sí, el dato. sí, buenísimos. Entonces ahí te lo compartimos también. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Yo quería agradecerle a Kate porque me parece chévere como humanizar un poco la fama, lo que, como la palabra que utilizaste ahorita, que como que está en desuso un poco, es como la farándula colombiana que está tan idealizada, un poco como tan lejos, y que tú lo cuentes de esa forma, como tan tranqui, tan desparpajada. Me parece que aterriza mucho la idea a mucha gente que tiene eso como tan idealizado, que como dijiste, es una unidad. Eso es solo una partecita de tu vida, y tu vida son muchas otras cosas más. De pronto, si más lo pensáramos así en la vida profesional, pues nos quitaríamos mucha presión de encima. Entonces, muchísimas gracias por eso. Usted, siento que hice una terapia. Nosotros también. Está deli, o sea, me encantó. Siento que logré conectar como con otros episodios que a veces a uno se le va olvidando también, ¿sabes? Como uno se le va olvidando momentitos de tu vida. Entonces estuvo divino y por eso llevo 2 horas aquí. Mira, me he tomado media botella de agua. Gracias por crear estos espacios, que eso es lo que amo, por eso dije sí. Porque es como, son espacios que de verdad, de pronto una persona que esté por allá, no sé, viviendo en Australia, pueda conectar y decir, ve, yo me identifico acá, yo no sé qué, y que puedan llevar estos mensajes por diferentes partes del mundo, está divino, y que ustedes estén haciendo esta labor, se me hace lindo, que no haya banderas en Marte, no las hay, que las banderas no las ponemos nosotros en todos lados, y nada, gracias por invitarme y por permitirme abrir estos micrófonos para hablar y para comunicar esto que llevo aquí en mi corazoncito, gracias. Kate, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao. Besos.